Capítulo 49. Mientras se tambaleaba entre chozas, tiendas de campaña y otras estructuras de mala calidad, James supo que se le estaba acabando el tiempo. Esa sensación familiar de que todo se vuelve gris comenzaba a aparecer. Sus piernas comenzaban lentamente a temblar. Sus reflejos se estaban ralentizando. Y encima de todo eso, su cabeza lo estaba matando. Solo se mantenía de pie porque no había otra opción. Había vaciado 2 cargadores desde que Beliri se las había arreglado para devolverle el arma que había elegido. Por lo general, podía dejar caer a las personas que encontraba en una o dos tomas. Pero las bestias que montaban los ocupantes del campamento normalmente tardaban de 2 a 4 rondas en caer. Su tamaño, anatomía extraña y musculatura hacían aparentemente difícil golpear los órganos vitales. Eso y la puntería ahora vacilante de James estaban dificultando el proceder. James se apoyó en una choza para recuperar el aliento. Cada vez le costaba más respirar. Tuvo que concentrarse durante unos minutos, obligándose conscientemente a inhalar profundamente y exhalar lentamente antes de comenzar a moverse de nuevo. No notó el rastro de sangre que su hombro dejó en la pared cuando se levantó. Otro miembro del clan Graver pasó corriendo, desesperado por escapar del fuego invasor y los guardias. James ni siquiera lo notó hasta que ya estaba pasando entre otras 2 estructuras. Levantó la pistola débilmente, luego decidió que no valía la pena el esfuerzo y la dejó caer de nuevo a su lado. ¿Por qué su brazo se sentía tan pesado? Dobló una esquina y finalmente vio su destino. La estructura de piedra, que parecía como si alguien hubiera ahuecado una roca, se encontraba a unos 50 metros de distancia. A James le pareció más una milla. Había gente dando vueltas frente a él. Parecía que estaban mirando dentro. Los mataría a todos. Ya voy, Amina. Dijo lentamente mientras comenzaba a tambalearse hacia adelante. Un jinete vino hacia él. Al principio, parecían estar corriendo. Pero cuando vieron a James, fruncieron el ceño y cambiaron de rumbo para dirigirse directamente hacia él. Vamos, perra. James dijo en voz baja. James apuntó al jinete, pero la criatura que montaba se movía de un lado a otro, y el brazo de James tardó en seguirlo. ¿O fue su visión lo que vaciló? De cualquier manera, el jinete se acercó, una cosa larga y curva como una lanza le apuntó. Pensó que era una alabarda, o tal vez una de esas lanzas de estilo asiático. No estaba seguro. No importaba. James esperó hasta el último segundo. Cuando el jinete levantó el arma para blandirla, James saltó fuera del camino, cayendo de rodillas al hacerlo. El jinete pasó volando junto a él, y James se giró y disparó a menos de 5 metros de distancia. Una bala atravesó al jinete justo debajo de los omóplatos, la otra hizo un corte largo en el bíceps de la cosa, solo rozándolo. James rodó sobre su costado, preparándose mientras lo hacía y le disparó al monstruo debajo de él en un lado de su cara cuando se volvió hacia él. Jinete y bestia cayeron muertos. James se quedó allí por un segundo, recuperando el aliento de nuevo. Luego se levantó lentamente de nuevo. Vio a la gente alrededor de la choza. Ni siquiera se habían girado para mirarlo. No había forma de que no hubieran oído los disparos. Pero estaban concentrados en lo que había dentro de la choza. Se dio cuenta de que eso significaba que estaban concentrados en Amina. Sintió que la fuerza volvía a entrar en él. Sus dolores parecieron desvanecerse. Su visión se aclaró marginalmente cuando comenzó a correr hacia ellos. «Aléjate de allí», gritó, con la voz ronca. Sintió algo dentro de él. Empezó en lo profundo de su pecho. Su mano izquierda comenzó a hacer movimientos mientras su brazo derecho colgaba inerte a su costado. En otras circunstancias habría reconocido estos movimientos. Pero nunca antes los había hecho con la mano izquierda. Beliri le había dicho que practicara con su mano dominante, por lo que siempre usaba su mano derecha para hacerlo. Pero de alguna manera, se sentían naturales en la mano izquierda, instintivos, llegaron a sus dedos y muñeca como si los hubiera hecho toda su vida. Sintió un curso de energía electrizante desde su pecho hasta su brazo izquierdo. Cada músculo, cada nervio, cada folículo piloso y cada centímetro de piel se sentían como si 1.000.000 de voltios de energía pura los atravesara. Pero no hubo dolor por ello. De hecho, su brazo se sentía más fuerte que nunca antes. Sentía que podía levantar el mundo con ese brazo. James no podía verlo y no podía sentirlo. No en su estado actual. Pero su cabello y toda su ropa revoloteaban como si estuviera en un fuerte viento. Sacó el brazo de un puñetazo, con la palma apuntando a las 3 criaturas que trepaban por la puerta, con los dedos abiertos. Y sintió una pequeña ráfaga de viento emanar de su mano. Pero fue mucho más que eso.
Se había acercado a los 3 enemigos inconscientes desde un lado. Después de que su mano hubiera golpeado hacia ellos, el más cercano a él se puso rígido de repente. Un pequeño agujero, aproximadamente del tamaño de una moneda de 25 centavos, apareció justo debajo de su caja torácica. James vio sangre salpicando a la criatura del medio cuando la primera se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Mientras lo hacía, James vio que el otro lado tenía un agujero del tamaño de su puño en el lado opuesto de su abdomen. Entonces la criatura cayó inerte, como una marioneta a la que le han cortado los hilos. La salpicadura de sangre que James había visto golpear la del medio también contenía trozos de hueso, armadura y carne. Esta mezcla de la criatura ahora muerta a su lado impactó a la criatura del medio como un disparo de cañón, incrustando los pedazos de su compañero ahora muerto en su pecho. Este impacto también lo impulsó hacia los lados con una fuerza aplastante. James sabía que estaba rompiendo huesos porque cuando la criatura del medio golpeó al tercer y último miembro del trío, pudo escuchar los huesos crujiendo entre ellos. El del medio se estrelló contra el único camarada que le quedaba con tanta fuerza que siguió subiendo, pasando junto a ellos, hasta la siguiente casucha. El tercer asaltante fue propulsado contra la pared de la misma choza, volteándose de lado mientras volaba. Golpearon la pared con un crujido repugnante y, al deslizarse hacia abajo, dejaron un rastro de sangre y carne de color marrón oscuro en la estructura. Se detuvieron justo antes del suelo, una de sus piernas quedó atrapada entre 2 tablas sueltas. James ni siquiera disminuyó la velocidad. Corriendo hacia la puerta con el andar tambaleante que había tenido desde que mató al ladrón del medallón antes. Se estrelló contra el lado opuesto de la puerta y se tambaleó hacia adentro. Su brazo derecho latía por el impacto con la puerta, y su mano inerte dejó caer la pistola que había estado agarrando sin apretar. Cayó al suelo, inútil. James ni siquiera se dio cuenta. Estaba demasiado enojado con lo que vio. Otro de los orcos oscuros, más pequeño que los otros que había matado, estaba allí de pie. Estaba sosteniendo a la princesa con una mano alrededor de las costillas que James sabía que ya estaban rotas. James vio que ella no se movía. La criatura se quedó mirando la entrada, con la boca abierta por la sorpresa de lo que acababa de presenciar. Nunca tuvo la oportunidad de reaccionar a la entrada de James. Su mano izquierda volvió a mostrar los gestos. Sintió esa oleada de energía como antes, su ropa revoloteando de nuevo mientras lo hacía. Volvió a levantar la mano, apuntando a la cabeza del orco. Su mirada confusa tuvo solo un momento para cambiar a una de ira. Luego explotó hacia atrás, pedazos de cráneo y cerebro salpicaron la pared detrás de él. El cuerpo ahora sin cabeza de la criatura dio un paso brusco hacia adelante, su brazo con la mano vacía se extendió como si estuviera agarrando algo. James corrió hacia adelante y agarró la cosa por la armadura del pecho. Su brazo derecho entumecido encontró una fuerza que le sorprendió que aún tuviera. Luego tiró de la cosa muerta hacia atrás, arrojándola por la puerta ahora vacía. Voló sorprendentemente lejos y rodó sobre el cuerpo de su compatriota muerto antes de descansar en el suelo, con sangre brotando de su cuello sin cabeza. Con su brazo izquierdo atrapó a la princesa que caía. No pudo evitar las costillas rotas cuando lo hizo, pero rápidamente se derrumbó sobre sus rodillas, reajustando su agarre sobre ella tan cuidadosamente como pudo. La bajó de espaldas al suelo tan suavemente como pudo, con cuidado de no tocar las heridas que ya sabía que estaban allí. «Vamos, Amina», dijo, con lágrimas formándose en sus ojos. «Vamos, ponte bien». Él acunó su cabeza con su mano derecha, ignorando la punzada de dolor en su hombro. Puso su mano izquierda en su cuello, sus primeros 2 dedos buscando en el área junto a su tráquea. En su estado luchó por encontrar su pulso. Todo dolía, y su propio pulso latía con fuerza en su cabeza, por lo que era difícil saber lo que estaba sintiendo. Observó su ojo bueno, buscando cualquier señal de movimiento. Pero Amina permaneció inmóvil, y él respiraba con demasiada dificultad para saber con seguridad si ella también respiraba. Sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por su mejilla. «Vamos, Amina. No me hagas esto». Siguió tratando de sentir el pulso. No otra vez. No otro. No vio que la luz de la pequeña habitación se oscureciera cuando alguien tomó la puerta detrás de él. «Vamos, por favor», dijo él, presionando su frente contra la de ella. No otro. Y entonces sintió 2 cosas. Un par de manos grandes lo agarraron por los hombros, tirando de él hacia atrás. Pensó que podría haber sido otro asaltante acercándose a él. Pero tuvo que quedarse. Simplemente había sentido algo más importante que eso.
Bajó sus dedos, tan suavemente que casi se le escapa, sintió el pulso. ¡No! El grito. Déjalo ir. Una tercera mano se colocó sobre sus ojos. Brillaba con un suave color ámbar. James de repente sintió sueño. Trató de resistir el efecto. Arañando débilmente las manos sobre sus hombros. Se sintió pesado de repente. Ella está viva. Pero la mano en sus ojos era tan cálida y tan gentil. Se sintió tirado hacia atrás, pero lo estaban haciendo con tanta delicadeza. ¿Cómo podría no irse a dormir? Tengo que ayudarla. Dijo suavemente, y luego todo se oscureció. James se despertó de repente y trató de ponerse de pie de un salto. Pero cuando lo hizo, aulló de dolor. Le dolía todo el cuerpo. Miró hacia abajo para ver una manta ligera que lo cubría. Lo levantó y vio vendajes por todas partes. Prácticamente todo su cuerpo estaba envuelto en una gasa que brillaba de un color verdoso claro. Parecía una momia que brillaba en la oscuridad. Trató de estirarse para comprobar si su cabeza también estaba envuelta, pero su brazo derecho estaba fuertemente atado a su pecho. Miró a su alrededor y vio que estaba en una especie de edificio. De hecho, parecía que estaba en un dormitorio. Pero no era uno que él reconociera. Entonces vio a Kela durmiendo en una silla a su izquierda. Ella se veía casi tan mal como él. También tenía vendajes que cubrían la mayor parte de su cuerpo. Le faltaba una de sus orejas de lobo hasta el cráneo, y pudo ver que la mayoría de los vendajes estaban manchados de rojo y amarillo. Fuera lo que le había pasado, había sido bastante malo. Pero escuchó la motosierra de la Thor funcionando ligeramente mientras ella respiraba. ¿Kel? Preguntó. Se movió un poco ante el ruido. Kela. Dijo con más firmeza esta vez. Le dolía la garganta. Ella abrió los ojos por un momento. Ella lo vio. ¿Qué? Preguntó, medio dormida. Despertar. Abrió los ojos un poco más. Entonces se dio cuenta de con quién estaba hablando y luego se puso de pie. Rápidamente cerró la distancia entre ellos y lo envolvió en un abrazo. Huele. Mucho. Gracias a los dioses que estás vivo. Exclamó, ajena al dolor que estaba causando. Kel, jadeó. Eso me duele todo. Ella retrocedió rápidamente. Lo siento mucho. Lo olvidé. Está todo bien. Dijo mientras se volvía a hundir lentamente. Solo me sentaré aquí y moriré por un minuto. Oh, Dios, eso dolió. Pensamos que te habíamos perdido. Esos malditos secuestradores. Dijo, a punto de gritarles de ira. Estaba a punto de decir más cuando James la interrumpió. Kel, detente. Ella lo miró con curiosidad. ¿Dónde está Amina? ¿Qué le pasó? El rostro de Kela se suavizó, pero también se entristeció. Ella está justo a tu lado. La cabeza de James se sacudió a su derecha. Ni siquiera se había dado cuenta de que no estaba solo en la cama. Acostada junto a él estaba la princesa. Todavía no se ha despertado. Kela dijo con tristeza. Los curanderos dijeron que apenas la alcanzaron a tiempo. Pero aún así no es bueno. James trató de darse la vuelta para poder verla mejor. Pero su hombro lesionado le impidió hacerlo. Todo esto es mi culpa. Kela dijo mientras se arrodillaba y colocaba la cabeza a un lado de la cama. Pero James estaba demasiado concentrado en la persona fuertemente vendada que estaba en la cama con él. Todo es mi culpa. La cabeza de Amina estaba envuelta en la gasa brillante. James sintió que el miedo se apoderaba de él de nuevo. Capítulo 50. Pasaron 2 días antes de que la princesa pudiera ser movida. Los guardias que habían sido enviados como respaldo se habían reunido en Hadesport y habían traído consigo a 2 de sus mejores sanadores una vez que recibieron el mensaje de Beliri. Cabalgaron duro durante la noche, deteniéndose solo lo suficiente para cambiar de caballo una vez que llegaron a la ciudad en la que ahora se encontraba James. Era un pueblo pequeño, casi fronterizo en su tamaño y diseño. Su nombre oficial era Uotsend. Pero los lugareños lo llamaron Port View debido a que podían ver Hadesport desde la colina en la que había comenzado, especialmente ahora que el bosque había sido despejado. Su pequeño tamaño era la razón por la que habían puesto a James y a Mina en la misma cama. El curandero del pueblo era un anciano que estaba a punto de jubilarse. Su casa de curación se había llenado de guardias como resultado de la batalla, por lo que el anciano les había dado a los 2 la habitación libre de su propia casa. Había dejado que los sanadores que los guardias habían traído con ellos dirigieran su edificio principal mientras él y su aprendiz se concentraban en James y la princesa. Ahí fue donde James había pasado los 2 días antes de mudarse. Sentado, a pesar de la insistencia del curandero de que se acostara, junto a Amina.
Él la vigilaba tanto como podía, solo se detenía cuando tenía que ser tratado o usar el baño. Su evaluación en el campamento de asaltantes había sido bastante precisa. Múltiples costillas rotas, hombro dislocado, mandíbula rota, numerosos moretones y laceraciones, y una conmoción cerebral. También había una buena posibilidad de que su ojo estuviera ciego. El golpe que le había roto la mandíbula y la había dejado inconsciente le había provocado una hinchazón que la había dañado gravemente. Solo el tiempo diría cómo se curó. Los curanderos hicieron lo que pudieron por ella. Podían curarla, pero tenían que mantenerla inconsciente para evitar que empeorara sus heridas. 2 días. Luego, un viaje de un día a Hadesport donde podrían llevarla a los mejores curanderos de la ciudad y a una habitación más grande y mejor equipada. Hasta entonces, James no se apartaría de su lado. No estaba mucho mejor. Su tobillo estaba roto, se había desgarrado los músculos de ambos brazos y la espalda, tenía un corte en la espalda que casi había golpeado el hueso, también tenía una conmoción cerebral, 2 costillas rotas, y la flecha que le había atravesado el hombro solo había pasado. Apenas perdió su pulmón. Los curanderos no habían creído a los guardias cuando les dijeron que había estado levantado y luchando cuando lo encontraron. Beliri había confirmado que ella y Kela habían tenido que sujetarlo y usar magia para ponerlo a dormir. Kela y Hixeye le contaron lo sucedido, cómo el clan Graver los había sorprendido mientras montaban el campamento. La proximidad de su campamento a una carretera muy transitada, así como la disminución del sentido del olfato de Kela debido a su transformación, le habían impedido sentir a los asaltantes escondidos. Junto con la habilidad del capturador para esconderse entre los árboles, tenías una combinación perfecta para una emboscada. Kela se estaba castigando a sí misma como resultado de su fracaso percibido. James podía entender de dónde venía. Él estaría haciendo lo mismo si estuviera en su lugar. Aún así, todos le aseguraron que estaba bien. Todos estaban vivos, más o menos. Hixeye estaba tan maltratada como cualquiera de ellos. Su mano había sido congelada por Beliri y colocada en una de sus bolsas sin fondo para mantenerla en buenas condiciones. Los curanderos de Hadesport podrían volver a colocarlo. Y como líder del clan Drakrid, podía permitirse que se hiciera casi sin cicatriz. Pero sus otras heridas eran extensas. La mayoría eran solo laceraciones, pero también le habían disparado varias flechas y tenía varios huesos rotos. Pero la anciana guerrera había olvidado la atención de los curanderos, simplemente sacando vendajes y tónicos de sus bolsas y atendiendo sus heridas ella misma. Según los guardias, el clan Graver probablemente había estado en el área durante los últimos 3 meses. Llevaban recibiendo informes de viajeros y ganado desaparecidos más o menos durante ese tiempo. Varios escuadrones de exploradores habían sido enviados al bosque para buscar la causa. La mayoría había regresado sin información útil, pero uno de los escuadrones había desaparecido. Sus armaduras y armas se habían encontrado en el campamento, o en los asaltantes después de la batalla. Beliri no se había unido a ellos en la ciudad. Había ido con los guardias ilesos para conectarse con los guardias que habían sido enviados desde el pueblo al otro lado del bosque. Iban a peinar el bosque, usando a Beliri como un explorador de reconocimiento volador para acelerar las cosas. Además, quería averiguar de dónde había venido el clan Graver. James había preguntado sobre esto. Nunca había visto a nadie como los miembros del clan. Hixeye le había dicho que no lo haría en la mayoría de las ciudades de la superficie. Los Gravers y sus jinetes eran habitantes de Deevark, y solo subían a la superficie para asaltar y hacerse un nombre. Por eso Beliri los estaba buscando. Si hubieran subido, o bien tenían un mago de piedra con ellos, o habían encontrado o creado un túnel hacia la superficie. En cualquier caso, necesitaba ser encontrado. James escuchó a medias todo esto. Era interesante, y no tenía dudas de que podría ser información útil para tener en el futuro. Era difícil concentrarse en lo que decían. No mientras Amina yaciera junto a él, todavía inconsciente, todavía herida. No dejaba de mirarla, comprobando constantemente que todavía respiraba, para ver si se estaba despertando. Temía el día en que tuvieran que trasladarla. Sabía que los curanderos habían hecho un buen trabajo. Podía sentirlo incluso, en sí mismo. Pero los hábitos de su mundo eran difíciles de romper, y odiaba la idea de dejar que la conmovieran. Usarían el carruaje de Beliri. Estaba dañado, pero el encantamiento aún funcionaba y el carretero local estaba colocando ruedas nuevas para reemplazar las dañadas. Permitiría que uno de los curanderos los acompañara mientras viajaban, y evitaría que los empujaran demasiado en el camino. Los guardias de Hadesport iban a viajar con ellos, por lo que estarían defendidos mientras viajaban también.
Sin embargo, James seguía preocupado. Cuando nadie miraba, sostenía la mano de Amina. No sabía si ella podía sentirlo, pero pensó que podía. Capítulo 51. Era poco después del amanecer cuando salieron de Port View. James salió de la casa del curandero vistiendo su chaqueta de cuero para protegerse del ligero frío que había helado la hierba. Su brazo derecho estaba en un cabestrillo debajo de él. Todavía tenía numerosos vendajes debajo de su ropa. Pero había que llevar a Amina a Hadesport, así que hoy era el día. Caminó a su lado mientras dos de los guardias llevaban su camilla hacia el carruaje mágico de Beliri. Era una cosa de aspecto triste. Una vez que su exterior brillante y bien encerado se quemó en negro en la parte posterior, y sus ruedas eran obviamente nuevas y no coincidían con el resto. Además de eso, estaba siendo tirado por un caballo en lugar del pájaro grande que había tenido anteriormente. Indiria había sido asesinada por los asaltantes la noche en que se llevaron a James y a Mina. Beliri claramente no estaba feliz de estar sentado en esta nueva montura. James no podía culparla. Kela tampoco estaba precisamente feliz. Todavía estaba fuera de sí por su fracaso en protegerlos. Además de eso, ahora también estaba relegada a montar a caballo. Su grifo había sido asesinado junto con Emilia, y el otro grifo había logrado escapar y probablemente ya estaba de vuelta en el castillo. Se estaba manteniendo ocupada cayendo en su papel de capitana de la guardia. Comprobando una y otra vez su escolta de guardia y ordenándolos para el viaje. Hixeye, a pesar de todo lo demás, en realidad no parecía preocupada por nada. La líder del clan estaba preparando a Maxwell con su mano buena, a menudo usando los dientes para mantener las cosas en su lugar mientras la mano que le quedaba hacía el trabajo complejo. Parecía completamente ajena a todo lo que había sucedido y, si James no lo supiera mejor, actuaba como si estuviera preparándose para un paseo matutino. Pero se dio cuenta de que ella también estaba molesta. Una vez que subieron a Amina al carruaje, James caminó cojeando hasta donde estaba Steve. Le había pedido a los curanderos que se concentraran en su tobillo, así que estaba mucho mejor, pero aún le dolía un poco. También estaba tan vendado que tuvo que ponerse las botas militares en lugar de las botas que había comprado, y luego las ató tan fuerte como pudo. Era incómodo, y tendría que aflojarlos cada vez que tomaran un descanso, pero el tobillo resistiría. Steve fue atado a un árbol unas pocas docenas de metros detrás de los establos, su bozal volvió a ponerse hasta que James pudo llegar a él. James pudo ver incluso mientras se acercaba que Steve no había escapado ileso de la batalla. Tenía un vendaje sobre el hombro de uno de sus brazos, brillando con ese revelador verde suave que significaba que se estaba curando. Asumió que Hixeye lo había puesto allí para él. Pero James también pudo ver varias cicatrices recientes en varias partes del cuerpo de Steve, incluida una que había aterrizado justo encima del ojo derecho de Steve. James se rió un poco, hizo que pareciera que Steve tenía una ceja levantada. «Puedo oler lo que estás cocinando, Steve». James dijo mientras se acercaba. «Huele como un montón de mierda de pato y una cabra podrida. Pero lo huelo». Dijo esto mientras esquivaba la caja torácica a medio comer de dicha cabra. Steve se quedó allí tumbado, observándolo acercarse. James se acercó y envolvió su brazo bueno alrededor del cuello de Steve, enterrando su rostro en el pelaje del dragón. Steve lo olió con curiosidad, luego lamió la espalda de James con su larga lengua bífida. Necesitas otro brote de baño de polvo. James dijo mientras se alejaba. Él y la enorme criatura se miraron a los ojos por un momento. James le dio unas palmaditas en el hocico y luego le quitó el bozal. Gracias por salvarme, amigo. Pensé que estaba perdido hasta que vi ese fuego tuyo. Me salvó el trasero y me dio un poco de esperanza. Dicho esto, le dio unas palmaditas al dragón una vez más. Steve bostezó, estirando la mandíbula ahora que estaba libre del arnés nuevamente. «Oh Dios», dijo James. «Necesitamos inventar tic-tacs del tamaño de un draco». Y luego se acercó y se montó en la espalda de Steve mientras aún estaba sentado. La silla de montar estaba guardada en la jaula de Beliri, no quería lastimarse el tobillo tratando de usar los estribos en este momento. Con eso, el grupo comenzó a moverse de nuevo, hacia Hadesports. James permaneció cerca del carruaje de Beliri, su pistola metida en la correa para que su mano izquierda pudiera agarrarla si fuera necesario. ¿Estado de poder?, preguntó el coronel Muhammad. El Walters está conectado y puede desviar energía una vez que estemos listos. El reactor base está verde. La energía es buena, señora. Respondió un técnico con un ligero acento alemán. ¿El dispositivo? Todos los sensores tienen lecturas óptimas. La IA a bordo no informa problemas.
Los amortiguadores electromagnéticos se estabilizan perfectamente. Está tan listo como siempre, señora. Otra tecnología, mujer esta vez. ¿Cómo está nuestro hombre? Ella dijo en un micrófono que uno de los técnicos le había pasado antes. Estoy bien, señora. Transpórtame y todo eso. Respondió una voz ronca con acento de Boston. Última oportunidad para echarse atrás, jefe. ¿Y perderte la oportunidad de ver el Señor de los Anillos de verdad? No es una oportunidad, señora. Respondió. Con eso, el coronel se volvió hacia el resto de la sala de control. Hazlo girar. Los técnicos e ingenieros comenzaron a moverse. Se activaron interruptores, se presionaron botones, se ingresaron comandos en las computadoras. Debajo de la sala de control, más allá de las ventanas de observación a prueba de explosiones, había una sala de hormigón. Tenía varios dispositivos intrincados colocados alrededor de sus bordes y numerosos cables y líneas que serpenteaban por el suelo. Había 5 dispositivos grandes, todos apuntando al centro de la habitación desde diferentes ángulos y direcciones. Parecían grandes armas montadas de una vieja película de ciencia ficción, y en cierto modo eso era lo que eran. El Walter se está desviando energía, señora. La lectura de energía es buena. Dijo el técnico alemán. Pero ella realmente no escuchó. Ella estaba mirando la habitación de abajo. Ella estaba mirando a la única persona en esa habitación. Rompiendo la barrera en 3, 2, 1, dijo una voz diferente ahora. A la una, las luces de la habitación se atenuaron de inmediato, ya que toda la energía de reserva en la instalación se desactivó y se redirigió automáticamente. En la habitación de abajo había una vista familiar para los presentes, o al menos para la mayoría de ellos. Un círculo de luz roja brillante se formó en la habitación de concreto, la oscuridad lo hizo increíblemente brillante. Parpadeó durante varios segundos, luego comenzó a ensancharse. Después de casi 20 segundos había alcanzado casi 2,5 metros de diámetro. Incumplimiento obtenido. Dijo el alemán. Estabilizando, ahora el círculo rojo comenzó a girar, lentamente al principio, pero a medida que avanzaba, fue ganando velocidad. Se tambaleó un poco, moviéndose hacia adelante y hacia atrás solo unas pocas pulgadas, pero finalmente se reacomodó. Eventualmente, comenzó a moverse tan rápido que parecía ser una gran bola roja brillante. ¡Ay, estabilizado! A su orden, señora. Jefe Vickers. Ella dijo en el micrófono. La puerta está abierta. A su discreción. El hombre en la habitación miró hacia las ventanas de observación. Hizo un saludo a medias y luego se levantó de un salto y golpeó los talones. Se acercó al orbe rojo, apretándose las correas de los hombros y levantando los 2 grandes estuches rígidos negros a su lado mientras lo hacía. Observó el portal rojo por un momento, se preparó y luego saltó a él. Tembló, casi pareciendo retirarse por un momento cuando él entró, luego volvió a colocarse en su posición original. Inestabilidad de la traducción. Dijo una voz. Nominal. Todos los niveles se mantienen normales, traducción exitosa. Apágalo. Ella dijo. Otra ráfaga de actividad en la sala de control. Ante ella, el orbe rojo comenzó a ralentizar su rotación. El portal circular del que estaba hecho se hizo visible una vez más. Después de unos minutos se detuvo por completo. Luego, tan pronto como se detuvo, desapareció, oscureciendo la habitación de abajo una vez más. Después de un momento, las luces volvieron a encenderse. La habitación de abajo estaba vacía una vez más, menos todos los dispositivos que permitieron crear el portal. Se volvió hacia la habitación. ¿Alguna señal ya? Ella preguntó. Capítulo 52. Hadesport era, en pocas palabras, la ciudad más asombrosa que James había visto jamás. La ciudad capital, con toda su grandeza, era simplemente una ciudad. Era de estilo medieval y estaba lleno de gente de casi todos los ámbitos de la vida de este mundo. Como tal, James se había quedado asombrado la primera vez que lo rodeó. ¿Cómo podrían no serlo? Hadesport hizo que la capital pareciera una feria del Renacimiento. Para empezar, era muy obvio por qué ahora se llamaba Hadesports. La ciudad entera parecía estar tallada en una especie de mármol que tenía largas vetas verdes de jade que lo atravesaban. James no estaba seguro de si ese tipo de combinación de rocas podría ocurrir naturalmente en su casa. Pero la coloración blanca y verde de las paredes y todos los edificios visibles hacían una vista increíble. Hablando de muros, los que rodeaban la parte principal de la ciudad eran enormes, de al menos 30 metros de altura. Montadas en la parte superior de las torres a cada lado de la puerta había 2 armas grandes que parecían ballista con esteroides.
Curiosamente, tenían cargados arpones enormes con cuerdas en lugar de los pernos estándar que había visto en las paredes del castillo. Podía ver pares iguales en las otras puertas en la distancia. Para James, parecía que alguien había hecho pedazos la ciudad Esmeralda de Oz y Minas Tirith en una ciudad portuaria. ¿Cómo diablos esta no era la capital del país? Mierda santa. Fue todo lo que James pudo manejar cuando apareció por primera vez cuando llegaron a una colina. Oh sí. Beliri dijo desde la parte trasera del caballo que montaba a su lado. Nunca has estado aquí. Sigo olvidándolo de alguna manera. Entonces por eso lo llaman Hadesport. Preguntó. Sí. De aquí es de donde vino el jade para tu medallón. Ella respondió. Hace mucho tiempo. Inspeccionó el medallón verde por un momento. Sabía que era una especie de jade. Pero nunca pensó que podría ser de la ciudad que lleva el nombre del material, fresco. Miró el carruaje que ella tiraba por un momento. ¿Cómo es este lugar? Ella se encogió de hombros. Ocupado. Demasiado ocupado para mi gusto. Es básicamente el puerto más grande del país. El único lugar que se le acerca es Craterdome en la costa suroeste. Como resultado, Hadesport es también el centro comercial más grande del país. Un montón de gente aquí, demasiado abarrotada. La pequeña maga parecía incómoda al recordar este hecho. Por eso me fui. Odio las multitudes. Ella admitió. Espera. ¿Esta es tu casa? Preguntó. Bueno. Sí y no. De hecho, nací en el sur de Rockfarthing. Pero mi padre trajo a mi familia aquí para poder abrir una empresa de distribución de Pipeweed cuando yo era un niño. Ella sonrió un poco. Será bueno verlos de nuevo. Oh, genial. Él dijo. ¿Entonces tienes una pequeña reunión familiar? Sí. Ella respondió. Ha pasado mucho tiempo desde que los vi. Espero que mi madre se queje de que no como lo suficiente. Ella se rió un poco. Supongo que la familia es la misma sin importar en qué mundo estés. Ella consideró esto por un momento. Entonces ella sonrió. Eso es un poco tranquilizador, honestamente. Ella dijo. Cabalgaron durante unos minutos más antes de que Beliri mencionara lo que había querido preguntar sobre los últimos días. Esa fue magia de viento que usaste en los últimos 3. Ella dijo. No era tanto una pregunta como una declaración de lo que había observado. Sí. Él respondió. Estaba perdido en sus pensamientos cuando ella empezó a hablar de nuevo. Yo pienso que fue. Ella declaró. Ya estaba volando hacia ti cuando vi que sucedió. Guiando aquel hacia ti, ya sabes. Lo vi. ¿Cómo lo viste? Era solo viento. Bueno, cuando estoy usando magia de batalla, uso un encantamiento llamado los arcanos del ojo. Me permite ver cuándo y dónde se lanza la magia, así como también me permite saber de qué tipo es. Ella respondió. La mayoría de los magos entrenados en la universidad lo aprenden. Yo lo uso casi instintivamente en este punto cuando estoy en combate. Tenía que admitir curiosidad por esto. Eso sonaba genial como el infierno. Estoy un poco sorprendido de que te metas en suficientes peleas como para volverte instintivo al respecto. Bueno. No me convertí en uno de los archimagos del rey por ser lindo, ¿sabes? Dijo sarcásticamente. Eso no es lo que quise decir. Él respondió. Solo. No es algo que esperaba, eso es todo. ¿Cómo hiciste que hiciera eso? Preguntó, tratando de volver a lo que había hecho. ¿Hacerlo? Preguntó, desconcertado por el cambio de tema. ¿Cómo hiciste que explotara a esos tipos de esa manera? Ella preguntó. Quiero decir. Esos 3 primeros parecían haber sido atravesados por uno de esos arpones allá arriba. Dijo, señalando las defensas de la ciudad delante de ellos. Te tenía tratando de descubrir cómo hacer una ráfaga de viento. No estábamos ni cerca de ese tipo de cosas. Eso es magia de combate. Volvió a pensar. Entre todos los golpes en la cabeza, la pérdida de sangre y la adrenalina, no tenía el mejor recuerdo de todo lo que había sucedido. Yo honestamente no lo sé. Él admitió. Todavía tenía la mitad de un cargador en mi pistola. No sé por qué no usé eso. Hubiera sido igual de rápido. ¿Cómo se sintió? Además, ¿lo hiciste con la mano izquierda? Porque así se veía. Pensé que eras diestro. Ella hizo estas preguntas rápidamente. Estaba claro para James que había vuelto a ser la superhabladora de unos días antes. Bueno. Se sentía como, volvió a pensar. Sentí como si todo mi lado izquierdo, desde mi pecho hasta mis uñas, estuviera, no sé, energizado. Pensó por un segundo.
Como si alguien me hubiera dado a mi brazo izquierdo la descarga eléctrica más grande de su vida. Pero no dolorosamente. Él dijo. Por un segundo sentí que podía usar ese brazo para golpear a Dios en la cara. Interesante. ¿En qué estabas pensando en ese momento? ¿En qué te enfocaste para que sucediera? ¿Fue tu técnica de respiración como te dije? Honestamente, no. Él admitió. Yo solo quería que se escaparan. Hizo un gesto hacia el carruaje. No quería que la lastimaran más. Oh. Ella dijo. Apartó la mirada por un segundo. Supongo que eso tiene sentido. Después de unos momentos, se dio la vuelta. Gracias. Él dijo. ¿Para qué? Bueno, por salvarnos. Ustedes nos encontraron, específicamente me dieron mi pistola. Además, ya saben, hizo los movimientos de la mano, sintió la energía recorrer su brazo, pero con menos intensidad esta vez. Apuntó a un árbol al pasar y lo golpeó con una ráfaga de viento. Sus hojas revolotearon y el árbol se inclinó hacia atrás como si estuviera en una tormenta antes de volver a acomodarse. Kela y Hixeye las miraron con curiosidad. Finalmente, dijo. Me enseñaste magia. Ella sonrió. De nada. Continuaron cabalgando las pocas horas que les llevó llegar a la puerta de la ciudad. Cuando llegaron a la puerta, los miembros de su escolta de guardia se despidieron de ellos y comenzaron a caminar hacia sus cuarteles para informar. Kela los acompañó para presentar un informe oficial de lo que había sucedido en la batalla y coordinar con el comandante local. Prometió volver a reunirse con ellos antes de la hora de la cena. Hixeye y James tuvieron que ir al establo exótico para albergar a Steve y Maxell. James se mostró reacio a separarse del carruaje durante tanto tiempo. Pero Beliri le aseguró que la sala de los curanderos estaba a solo unas cuadras de la ciudad, y que el alcalde había enviado a varios Jade Watchmen, los guardias de más alto rango de la ciudad, para escoltarlos y vigilar cuando fuera necesario, así como para guiarlos por la ciudad. James admitió que parecía que todo estaba bien manejado y se fue con Hixeye. Pero no pudo evitar mirar hacia atrás al carruaje que se retiraba varias veces antes de que doblara una esquina y desapareciera. ¿Cómo está la mano? Preguntó, después de haber cabalgado en un incómodo silencio por unos momentos. No lo sé. Está en hielo y en una dimensión de bolsa, así que me imagino que hace frío. Ella respondió. ¿Sabes lo que quise decir? Levantó el muñón de su brazo izquierdo y lo miró. Tenía peor. De hecho, me cortaron esta mano una vez antes. Al menos este fue un corte algo limpio. ¿En realidad? Oh sí. Ella dijo. Levantó el brazo izquierdo como si tratara de tocarse la barbilla, luego se dio cuenta del error y lo volvió a bajar. La última vez fue junto a una vieja estatua centinela en una cripta. La hoja de esa maldita cosa estaba dentada, hecha para un corte tosco. James la miró con horror. ¿Qué otras heridas has tenido como esa? Preguntó vacilante. Ella lo miró con una ceja levantada. Has visto un montón de cicatrices por todas partes, ¿no es así? Se levantó un poco la camisa para recordarle la carne fuertemente cicatrizada debajo. Sería más fácil decirte lo que no ha sido lastimado en este punto. Bastante justo, supongo. Respondió, pensando en lo mucho que debe haber apestado a lo largo de los años. Solo, en mi mundo, las extremidades perdidas son un gran problema. Así es, no tienen magia de dónde eres, ¿verdad? Preguntó mientras pensaba en todo lo que eso implicaba. Supongo que eso haría que curar cosas como esa sea un poco más difícil. Sí. Dijo, sin querer pensar en curanderos en este momento. Sí. No estoy acostumbrado a que la gente sea tan relajada con respecto a la curación. ¿Es por eso que has estado montando guardia sobre Amina? Lo pensó por un momento. Esa fue definitivamente una de las razones. Eso era seguro. Algo como eso. Dijo por fin. Hixeye lo miró por un momento mientras él pensaba. Ella estará bien, James. Sí lo sé. ¿Lo haces? ¿O sigues pensando como si estuvieras en un mundo sin magia curativa? Ella respondió. ¿Sería algo malo si lo fuera? De nada. Ella respondió. Giró un poco en la silla y apoyó el brazo derecho en el pomo. Excepto que no estás en uno. En este mundo, si una persona no ha muerto por completo, entonces probablemente estará bien. Puede perder un poco o dos en el camino a estar bien, pero lo logrará. Lo sé, lo sé. Beliri lo dijo. Respondió, un poco agitado. De hecho. Ella continuó, ignorando su declaración. En este mundo, incluso la muerte no siempre es una garantía de que alguien se vaya. Pero eso es nigromancia, no vayas a pisar ese territorio. Es una buena manera de perder tu alma.
O terminar cautivado por un demonio. Ella se volvió. Después de un momento ella volvió a hablar. Amina va a estar bien. Podría terminar usando un parche en el ojo. Pero hay peores destinos por ahí. James no sabía qué decir a nada de eso. Entonces, siguió montando, con la cabeza colgando un poco mientras pensaba. Después de un momento, Hixeye puso su mano, o más bien su muñón, sobre su hombro. James la miró. Ella lo miró a los ojos. Tú, James, tú, la salvaste. Ella se volvió de nuevo. Debería hacer que cortejarla sea mucho más fácil para ti. James se sonrojó. Pero él no la rechazó esta vez. Hixeye consideró ese progreso. Capítulo 53. Después de instalar a Steve y Maxwell en sus corrales, Hixeye se ofreció a darle a James un recorrido simplificado por la ciudad. Steve parecía increíblemente feliz de estar en un corral de dragones sin su bozal para variar, y James no pudo evitar sonreír cuando vio a Steve siguiendo a Maxwell desde su lado de la pared. Sus bolígrafos estaban uno al lado del otro y tenía la sensación de que Maxwell se iba a enojar a medida que avanzaba la noche. Pero Hixeye le había asegurado que Maxwell podía manejarse sola, además de que evitaría que Steve usara su fuego. La idea de la ciudad sobre cómo debería funcionar un puerto no se parecía en nada a lo que James esperaba. En lugar de simplemente tener muelles extendidos hacia el océano, con algunos diques secos aquí y allá, Hadesport tenía un enorme canal en forma de U que atravesaba la ciudad de un extremo al otro. Hubo algunos brotes de este canal, pero la curva principal era la vía fluvial principal. En lugar de que los barcos amarren y descarguen sus envíos y personas como de costumbre, los barcos que pasan por Hadesport viajarán por el canal a la velocidad más lenta posible. Se dispuso una serie de grúas y redes, apoyadas sobre grandes arcos de jade y mármol. Esto permitió que las grúas agarraran envíos más grandes y los sacaran de los barcos a medida que se movían, y luego los trasladaran a los destinatarios previstos según fuera necesario. Los envíos más pequeños y menos frágiles simplemente se arrojaban por el costado del barco a las redes, cada una de las cuales estaba etiquetada. James estaba asombrado por la simple eficiencia de la misma. Él y Hixeye se sentaron en un pequeño café bebiendo cerveza y comiendo sándwiches durante casi una hora mientras James veía pasar un gran barco por el canal. Su tripulación lo había descargado por completo antes de que llegaran a lo que Hixeye había señalado como el punto medio del arco. Una vez que llegaron a ese punto medio, un nuevo grupo de grúas comenzó a cargar nueva carga en el barco para llevarla de regreso a otros puertos. Como resultado, una flotación lenta, aparentemente pausada, por el arco de 5 millas de largo dio como resultado que la tripulación de un barco pudiera descargar y recargar completamente un barco completo en poco menos de 3 horas. Y según lo que James vio, ni siquiera necesitaron las 3 horas completas. La mayor parte del tiempo, la tripulación simplemente esperaba la siguiente grúa o red. Una vez que terminaron, el barco continuaría de regreso al mar, dirigiéndose hacia su próximo puerto. O se dirigían a uno de los pequeños ramales y amarraban, dejando que su tripulación entrara en la ciudad y se relajara hasta que estuvieran listos para la siguiente etapa del viaje. Después de observar durante un rato, y después de tomar algo de comida extra para Belir y James esperaba, Amina, regresaron a su gira. Le mostró algunas de las tiendas, tendrían que volver al día siguiente para reponer lo que destruyó el allanamiento, y algunos de los bares y restaurantes de la costa. Toda la ciudad tenía un aire mediterráneo relajado para James. El blanco de la construcción de mármol que prevalecía solo reforzaba esa idea. Se sentía como si estuviera de vacaciones en Grecia o algo así, pero finalmente tuvieron que regresar. La ansiedad de James por estar lejos de Amina crecía a cada momento, y Hixeye se dio cuenta. Agarraron algunas cosas y luego se dirigieron hacia donde Beliri les había dicho que llevarían a Amina. Cuando finalmente llegaron allí, James se quedó impresionado una vez más. El edificio de depuración le parece un hospital a James. De acuerdo, estaba hecho de esa extraña mezcla de mármol y jade de la que estaba compuesta esta ciudad, pero cuando lo miró, su primer pensamiento fue que era visiblemente un hospital. Si hubiera tenido una cruz médica con un caduceo en un letrero, se habría visto exactamente como tantos hospitales que había visto en casa. Casi esperaba que hubiera una ambulancia esperando cerca. Incluso había un escritorio con un par de recepcionistas sentados detrás cuando entraron. Uno era un elfo de cabello castaño que estaba ocupado revisando algunos papeles. La otra, y la que los ayudó, era una mujer pequeña que a James le recordaba a Beliri. James le preguntó dónde tenían a Amina, mostrándole su medallón mientras lo hacía.
Ella lo dirigió a las escaleras y le dijo que se dirigiera al tercer piso, podía seguir las indicaciones hacia la sala de recuperación. James estaba a punto de pedirle a Hixeye que lo ayudara con eso, ya que aún no sabía leer, cuando ella hizo algo que hizo que la joven recepcionista retrocediera horrorizada. Cuando James se giró para pedirle ayuda, Hixeye metió la mano en una de sus bolsas, sacó la mano separada y la dejó caer sobre el mostrador de recepción. La recepcionista que los ayudaba palideció ante la vista y dio un paso atrás. El elfo recepcionista se giró al escuchar esto y, al ver la mano, parecía que estaba a punto de vomitar. ¿A dónde debo ir para que me vuelvan a poner esto? Fue todo lo que pidió a los dos trabajadores de escritorio horrorizados. La pequeña mujer estaba congelada de miedo y disgusto. El elfo levantó el brazo temblorosamente y señaló un conjunto de puertas dobles a la izquierda. Sala de curación quirúrgica. Dijo, sin apartar los ojos de la mano. Hixeye no se inmutó por nada de esto. Ella simplemente tomó la mano de nuevo. Agitó su brazo izquierdo, el actualmente sin manos, hacia las dos recepcionistas. Luego caminó por las puertas indicadas. Nos vemos allá arriba, James. Dijo mientras las puertas se cerraban detrás de ella. James volvió a mirar a las dos recepcionistas horrorizadas. Él sonrió torpemente. ¿Gracias por la mano? Preguntó en broma. Por favor. Solo, vete. Dijo la joven. Así lo hizo. A James le tomó un tiempo encontrar la habitación en la que estaba Amina. Se dio la vuelta varias veces y en un momento terminó en una habitación que parecía ser una especie de jardín botánico, con un pequeño estanque de agua rodeado de musgo. En el centro. Estaba a punto de adentrarse más cuando uno de los árboles había comenzado a hablar, preguntándole qué estaba haciendo en la sala de curación druídica cuando no era un druida. El encuentro lo había sobresaltado y lo había hecho salir corriendo por la puerta, imágenes de Dorothy siendo arrojadas por manzanas corriendo por su mente. Afortunadamente, después de un tiempo de búsqueda cautelosa, había visto a Beliri sentado en una silla leyendo un libro. Ella le hizo señas de que se acercara, indicándole que se callara. Al lado de la silla en la que estaba había una puerta, cuando se asomó por la pequeña ventana vio a Amina acostada en una cama. Podía ver nuevos vendajes en su cabeza. Una persona con un traje verde estaba de pie junto a ella, sus manos brillaban de color ámbar mientras se movían sobre Amina. ¿Cómo es ella? Preguntó, susurrando. ¿Dijeron algo? Es demasiado pronto para que estén seguros de algo. Ella respondió, también susurrando. Pero dijeron que parecía que el sanador Raban y su aprendiz hicieron un buen trabajo dado a lo que tenía acceso. Se sentó en la silla junto a la de ella, se estremeció un poco por el dolor que estalló en su espalda. La herida allí estaba casi curada, pero aún dolía un poco. Bueno. Eso es bueno. ¿Dijeron algo sobre su ojo? No. Como dije, todavía es un poco pronto para decirlo. Dejó el libro y lo miró. ¿Cómo estás? Bueno. Como viste, todavía me duele un poco la espalda. Y mi tobillo seguramente necesitaría un descanso después de caminar con Hixeye todo el día. Pero aparte de eso, creo que estaré bien. No puedo esperar para obtener este cabestrillo apagado. Dijo, indicando su hombro derecho. Eso es bueno. Ella dijo. Pero quise decir cómo te va. Él pensó por un momento. Supongo que estoy bien. Sé que estaré mucho mejor una vez que se despierte. Y mejor aún si su ojo termina estando bien. Él admitió. Bien. Dijo Beliri. Creo que estará bien independientemente del ojo. Es una mujer dura. James pensó en cómo le había dado un puñetazo cuando se conocieron. Sí. Sí, lo es. Deberías entrar. ¿Puedes ver cómo está? Pregúntale al sanador qué piensa ahora que han tenido unas horas para revisarla. Además, tienen una cama para ti allí. ¿Ellas hacen? Preguntó, sorprendido por la idea. Bueno, sí. Ella señaló su hombro. Todavía estás bastante golpeado, James. Tienes al menos algunas sesiones de curación más antes de que cualquiera de esos problemas se aclare por completo. Señaló con el pulgar por encima del hombro hacia la puerta. Entra allí. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Pero se congeló en el último segundo, su mano a solo unos centímetros del mango. ¿De verdad quería entrar allí? ¿Y si el sanador no tuviera buenas noticias? ¿Por qué de repente estaba tan asustado? Jaime. No era Beliri quien hablaba, sino una voz familiar y retumbante, cuyo dueño no se había dado cuenta de que había entrado. Se dio la vuelta y vio a Aquela de pie cerca de la puerta de la escalera. Todavía se veía triste. Oh, hola Aquel. Él dijo. Me alegro de la distracción de sus pensamientos. ¿Qué estás esperando? Ella preguntó.
Entra y mírala. Todo estará bien. Volvió a mirar el mango, la mano todavía a solo unos centímetros de distancia. Luego volvió a mirar a Kela, cuya oreja aún estaba curada a medias. Ella le hizo un gesto de sigue. Se dio la vuelta y agarró el mango. Tomó un respiro profundo. Entonces, para bien o para mal, entró. Taman estaba teniendo un hermoso día. El sol estaba afuera. Soplaba una ligera brisa que traía consigo el primer atisbo de la proximidad del invierno. Tenía un paquete lleno de suministros para el telar de su hermana y una canasta llena de alimentos frescos que podría compartir con su sobrino y sobrinas esta noche. Era el día de la edad de Lena y él y Lakar estaban planeando representar juntos la tragedia de los caballeros de las 5 lunas para los niños. Además, tenía una sorpresa para Lena metida en los suministros. Solo tenía que atravesar unas pocas millas de bosque antes de llegar a su granja al otro lado. Le encantaba este viaje y siempre se lo pasaba muy bien haciéndolo cada vez que lo visitaba. Lakar y su hermana siempre le advirtieron sobre el Reckling que supuestamente llamaba hogar al bosque. Pero nunca había visto uno, y todos sabían que Reckling solo salía del bosque cada vez que realizaban incursiones. Y dudaba que alguna vez asaltaran una granja de ovejas y la casa de un tejedor. Además, siempre se aventuraba a salirse del camino unos metros y encontraba los hongos más deliciosos. En cada viaje, sin falta, encontraba al menos unas pocas docenas. Siempre ayudaron a hacer la cena mejor. Demonios, ya tenía casi tantos en la canasta en este momento. Fue cuando estaba haciendo uno de estos viajes cortos fuera del camino que las cosas salieron mal. Se inclinó para arrodillarse e inspeccionar un tronco caído para ver qué tipo de recompensa podría tener. Desafortunadamente, no había ningún hongo comestible creciendo en él, al menos ninguno que valiera la pena tomar. Pero cuando se puso de pie, alguien lo agarró. Envolvieron un brazo fuerte, vestido de negro, alrededor de su garganta. Otro brazo pasó por debajo de su brazo izquierdo, levantando su brazo hasta que se levantó en el aire. Luego comenzaron a arrastrarlo más adentro del bosque, sus pies apenas tocaban el suelo. De los dioses. Pensó, repentinamente asustado. Son los malditos Reckling. Nunca supe que eran tan grandes. Los brazos eran fuertes. Dioses, eran fuertes. Era carpintero, tenía algunos de los brazos más fuertes de todos los que conocía. Pero cuando luchó por liberarse de este extraño agarre que tenían sobre él, descubrió que los brazos que lo rodeaban se sentían como si estuvieran hechos de hierro inflexible. Nada de lo que hizo que se movieran. Lo peor de todo fue que pudo ver que su visión se desvanecía. El brazo alrededor de su garganta lo estaba asfixiando, pero no le dolía, solo le oprimía el cuello. Y ahora su visión se estaba volviendo negra. Él se resistió. Hizo todo lo que pudo. Tenía que soltarse. Tuvo que advertir a su hermana y su cuñado. Los Reckling venían. Pero no pudo. Sintió que el atacante lo bajaba al suelo mientras pasaba a la inconsciencia. Capítulo 54. Era bien entrada la noche cuando Amina se despertó. Lo hizo con gran dificultad. Su cabeza daba vueltas, los recuerdos de la pelea de corta duración antes de su captura recorrieron su mente. Recordó haber visto a James levantarse y comenzar a caminar hacia Kela. Recordó haber visto a Kela mirando hacia el bosque con la piel levantada. Recordó haber visto a James ser golpeado en el costado de la cabeza por una ronda de golpes. Recordó haber corrido para ver si James estaba bien. Después de eso, solo recordaba peleas y dolor. Algo la había golpeado en un lado de la cara. Fuera lo que fuera, la había noqueado inmediatamente. Había vuelto en sí unas cuantas veces desde entonces. Pero cada vez que lo había hecho, había sido confuso e inundado de dolor. Dolor por todas partes. Ella recordó haber escuchado reír. Despertar, solo para recibir un puñetazo en el estómago cuando trató de ponerse de pie. Recordó haber sentido un piso de piedra fría y luego sentir que alguien la tocaba. Pero no de mala manera. No, fueron amables. Recordó haber escuchado un idioma que le sonaba familiar pero que no podía entender. Luego se había desmayado de nuevo. Eso fue lo último que recordó antes de despertar. Todo después de eso fue oscuridad y sueños medio recordados, confusos. Ya estaban flotando, como todos los sueños, hasta que se vuelven relevantes más tarde. Mientras se levantaba lentamente de las profundidades de lo que le había sucedido, lentamente comenzó a observar su entorno. Estaba mirando un techo hecho de piedra blanca y verde que solo podía significar Hadesports. Siempre había odiado a Hadesports. Estaba demasiado lleno, y el verde y el blanco en todas partes eran tan brillantes. Alguien debe haberla traído aquí. Pero, ¿por qué sus captores harían eso?
Fue mientras se preguntaba esto que se dio cuenta de que, mientras miraba al techo, no lo miraba con los dos ojos. Algo andaba mal con su ojo izquierdo. Intentó levantar la mano para tocarlo y averiguar qué estaba pasando. Pero cuando lo hizo, descubrió que su brazo estaba en un cabestrillo y atado a su pecho. Su hombro dolía y latía por el intento. Miró hacia abajo y vio los vendajes verdes brillantes de curación. Debo estar en una sala de curación. Pensó. Me pregunto qué tan mal estoy. Cuando intentó llevarse la mano derecha a la cara, se dio cuenta de que la sujetaban. Lo levantó y vio una mano agarrándolo, aunque sin fuerza, y luego siguió el brazo hasta su dueño. Se sorprendió de lo feliz que se puso al verlos. JMSH. Ella preguntó. Entonces se dio cuenta de que tenía un vendaje envolviendo su cabeza. Ella levantó su mano y la estrechó. James comenzó a moverse. JMSH. Ella dijo, más fuerte esta vez. En eso, se despertó. Amina. Dijo, agarrando su mano entre las suyas. Él la miró a los ojos. Espera. Iré a buscar a los médicos. Ante esto, saltó de la silla en la que había estado durmiendo. Vuelvo enseguida. Él soltó su mano. Por alguna razón, cuando lo hizo, sintió una tristeza y un miedo entrar en ella que no entendió del todo. Estaba a punto de alcanzarlo cuando él corrió hacia la puerta cercana. Entonces se dio cuenta de que él estaba sin camisa. Ella había pensado que él estaba usando uno, pero no era así. Estaba envuelto en vendajes. También brillaban con ese tenue color verde. ¡Hey! Gritó hacia el pasillo. Está despierta. Hizo una seña a alguien en el pasillo. Vamos chicos. Ella está despierta. Luego se dio la vuelta y corrió de regreso al lado de su cama. Él tomó su mano entre las suyas y le sonrió. Sus ojos estaban llorosos. El de ella también quería regar. Ella agarró su mano con fuerza. JMSH. ¿Fueron HRPND? Preguntó, frustrada por su incapacidad para hablar con claridad. Deja de hablar. Él dijo. Tu cabeza está vendada en este momento. Deja que los médicos revisen tu mandíbula antes de que intentes hablar. Él respondió. Presionó su mano contra su rostro. Había nuevas cicatrices en esa cara. ¿Qué ha pasado? La puerta se abrió y Amina vio que Kela entraba corriendo en la habitación. Su oreja estaba vendada y su pelaje estaba irregular en algunos lugares. Claramente también había sido lastimada bastante. Amina. Ella gritó. Gracias a los dioses. Quítate del camino. Gritó un corpulento enano vestido de verde mientras la empujaba fuera del camino. Detrás de él, una mujer joven lo seguía de cerca con un carro lleno de equipos y suministros. Lo siento. Kela se disculpó mientras entraba rápidamente en la habitación. Rápidamente se acercó al lado de la cama donde estaba James y miró a Amina, con una gran sonrisa en su rostro. Amina trató de igualar sus sonrisas, pero le dolía un poco la cara cuando lo hacía. Además, estaban todos los vendajes en el camino. Oh, bien. El muchacho no me estaba tirando de la barba. Dijo el sanador enano. Me alegro de tenerte de vuelta en la tierra de la princesa viviente. Sacó un pequeño taburete de debajo de la cama y se sentó en él. Entonces sus ojos comenzaron a brillar en rojo, y su mano tomó el brillo del sanador ámbar. Puso la mano brillante sobre su hombro. Luego comenzó a colocarlo en otras partes de su cuerpo. Cuando le tocó las costillas, sintió más dolor, aunque era sordo, y tuvo la sensación de que lo que sea que les había sucedido casi se había curado. Luego colocó su mano a un lado de su cabeza. Todo el lado de su cabeza donde él puso su mano picó tiernamente cuando lo hizo. HMMM. No está mal. Se dijo a sí mismo. El brillo de sus manos se iluminó y su mano izquierda se unió a él. Los colocó aproximadamente a la altura de los hombros y los sostuvo a unos 30 centímetros por encima de ella. El resplandor la envolvió por completo. El brillo rojo de sus ojos también se iluminó. Los dos colores, ámbar y rojo, parecían mezclarse. Como dos vapores de diferentes colores siendo agitados juntos por un viento ligero. Luego, después de varios largos momentos, el brillo se desvaneció y volvió a sentarse. No, no está nada mal. Dijo, mientras volvía a sentarse. ¿Cómo es ella sanadora? Preguntó Kela, con una mirada de preocupación en su rostro. James siguió mirándola, sonriendo suavemente mientras mantenía su mano presionada contra su rostro. Sintió el calor de su aliento en sus dedos. El enano se frotó los ojos por un momento. Luego se volvió hacia su asistente y asintió. El asistente comenzó a preparar las cosas en el carrito. Entonces el sanador se dio la vuelta. Bien. Él empezó.
Obviamente, ella vivirá. Agarró un par de tijeras de la asistente y comenzó a buscar un borde en los vendajes alrededor de su cara. El hombro está bien. Debería volver a la normalidad en unos días, solo tengo que seguir poniéndole verdosos. Habiendo finalmente encontrado un borde, colocó la punta de las tijeras debajo de él. Amina se quedó tan quieta como pudo mientras él los cortaba. Las costillas están bien. Sé un poco tierna para algunas, pero ya están casi hechas. ¿A quien no le gustan las costillas tiernas, ay princesa? Bromeó. ¿Cómo está su ojo? James preguntó, la preocupación era evidente en su rostro. Así que hay algo mal con mi ojo. Pensó. Estamos llegando, muchacho. El sanador respondió mientras comenzaba a desenredar los vendajes. Su mandíbula está bien. Estaba bastante hinchada y los músculos estaban un poco destrozados, además tuvimos que regenerar algunos de tus dientes, cariño. Él le dijo a ella. Entonces, no comas carne seca o dura durante algunas semanas. No es que crea que una princesa como tú los come con tanta frecuencia. Dijo con un guiño. Te daremos sopa y comida blanda durante los próximos días. Pero no te preocupes, todavía serás lo suficientemente bonita para tu héroe aquí. Ante esto, asintió en dirección a James. Amina sintió que se sonrojaba. Cuando lo miró, vio que James también lo estaba. Finalmente, los vendajes quitaron el pequeño trozo de vendaje que le habían puesto sobre el ojo. La luz de la habitación era cegadora y Amina se estremeció. El sanador la agarró por la barbilla, pero suavemente, y la giró para que lo mirara. La visión en el ojo era muy borrosa. Ah. Gruñó. Eso es lo que me preocupaba. ¿Qué? Hizo una mueca por el dolor que le causaba hablar en la mandíbula. ¿Qué tiene de malo? Está borroso. Ella dijo. El sanador sonrió con tristeza. Bien. Empezó, mirando más de cerca su ojo, sus ojos brillaron rojos por un momento. Salvamos el ojo. Pero parece que estaba dañado, querida. Finalmente admitió. Luego se recostó. Lo intentamos. Raban hizo un maldito buen trabajo. Pero él es viejo y está mal equipado allí. Además, ustedes dos estaban bastante mal cuando los consiguió. Giró su cabeza un poco, pero lo hizo hacia el lado izquierdo de su rostro, y entró en la parte borrosa de su visión. Suerte que pudo salvarlo. ¿Así que estoy ciego? Amina preguntó, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. ¿En ese ojo? ¿Por ahora? Me temo que sí. Admitió con tristeza. Amina comenzó a llorar en serio. Apretó la mano de James y sintió que él la besaba suavemente. Kela colocó una de sus manos en el hombro de Amina. Ahora. Dijo el enano mientras giraba su cabeza hacia donde pudiera verlo. Podría ser peor. Él continuó. Deberías considerarte afortunado de que Raban pudiera incluso mantenerte con vida. Estabas en una mala situación. Lo mismo para tu héroe aquí. Dijo, asintiendo a James de nuevo. Además. Un poco de visión es mejor que ninguna visión. Ya le contamos al sanador Naemar, en Estland, sobre tu situación. Se especializa en curar ojos. Una vez que salga de la habitación, le enviaré un mensaje de cómo resultó. Él estaré en camino tan pronto como pueda. Él levantó su cabeza. No pierdas la esperanza todavía, querida. Si alguien puede salvar tu visión, él puede. Él le sonrió. Y esta vez no era una sonrisa triste. Ahora. Dijo, mirando a James y Kela. Ustedes salgan. Necesito revisar sus otras heridas, y ustedes dos no se quedarán aquí. Ella es una princesa. Se merece un poco de privacidad. Solo serán unos minutos. Empezó a moverse para espantarlos. James le apretó la mano ligeramente y la miró cuando ella se volvió hacia él. Estaré justo afuera. Dijo, mientras comenzaba a levantarse para salir. Justo cuando estaba a punto de agarrar la manija de la puerta se abrió, golpeando a James y enviándolo al suelo. La enorme forma de Jixeye entró en la habitación. Ella también estaba fuertemente vendada, especialmente alrededor de su mano izquierda. Claro que sí, princesa. Exclamó mientras irrumpía. Dijeron que estabas despierto. Vine lo más rápido que pude. James se tambaleó, tratando de ponerse de pie. Kela se apresuró a ayudarlo a levantarse. ¿Qué diablos acaba de pasar? Preguntó, claramente aturdido por el impacto. El enano simplemente se volvió hacia su asistente. Ve a ayudar al muchacho. Asegúrate de que no le rompa la cabeza. Le instruyó mientras negaba con la cabeza. El asistente se apresuró a ver cómo estaba James. James luchó por levantarse usando el costado de su cama. Amina se rió entre dientes, haciendo que le dolieran un poco las costillas.
Luego dejó que el sanador hiciera su trabajo. Podría llorar más después. Capítulo 55. Al día siguiente, Amina se despertó sintiéndose mucho mejor. Sus costillas estaban menos sensibles. Su mandíbula no le dolía tanto cuando bostezaba. Flexionó un poco el brazo y solo le picaba en las posiciones más extremas. Lo único que no había cambiado era su visión. Su ojo izquierdo todavía estaba borroso. Lo mejor de todo, cuando miró a la derecha, vio a James en su cama, babeando bajo su mejilla. El suave resplandor de los vendajes iluminó su hombro derecho con ese revelador verde suave. El curandero, Morris Bonekniter, le había dicho que tendría que quedarse otros 3 días. Casi había terminado de curarse, pero querían retenerla el tiempo suficiente para asegurarse de que no sucediera nada inesperado. Mientras tanto, ella podía y, él insistía, debía moverse por las instalaciones tanto como quisiera. Él le había asegurado que levantarse y moverse la ayudaría a recuperarse y les ayudaría a averiguar si había algo más herido que pudieran haber pasado por alto. Entonces, con gran dificultad, se puso las ropas que le habían sido preparadas. La túnica se ajusta fácilmente sobre la sencilla túnica y los pantalones cortos en los que la habían puesto. Aunque luchó un poco para meter su brazo herido en la manga. También se puso la sencilla venda de cuero para los ojos que le había dejado la sanadora. Ella ya lo odiaba. Una vez completamente vestida, cojeó lentamente hacia donde dormía James y se sentó en el borde de su cama. Ella lo dejó dormir por un momento, sonriendo ante la baba corriendo por su mejilla. Luego le dio un codazo en la pierna. Después de algunos empujones, comenzó a moverse. ¿Eh? Preguntó aturdido mientras se lamía los labios. Despierta, James. Dijo mientras miraba por la ventana cercana. Es tarde en la mañana. ¿Amina? Sí. Ella respondió. Vamos. Necesitaré ayuda para encontrar algo de desayuno. Se incorporó y Amina pudo ver bien por primera vez los vendajes de su pecho. Los había visto la noche anterior, pero sus propias heridas la habían distraído. Cuando se quitó la manta, también vio una envuelta alrededor de su tobillo derecho. Su ojo derecho tenía los últimos indicios de sangre acumulada. Sí, sí. Estoy despierto. Dijo, claramente todavía despertando. Estoy despierto. Me pregunto si tienen máquinas de café aquí. Preguntó mientras se ponía de pie. Se tambaleó un poco, perdiendo el paso con la pierna vendada. Lo estiró por un segundo, gruñendo mientras lo hacía. Luego agarró su túnica y se la puso. Sacó su medallón de debajo y lo apoyó encima de la túnica. Luego se frotó la baba de la cara. También se sorprendió al ver que tenía más que un poco de barba en la cara. Se preguntó cuánto tiempo había pasado sin afeitarse. ¿Qué es una máquina de café? Ella preguntó. El regalo de Dios para los trabajadores del hospital. Dijo con una voz sorprendentemente inexpresiva mientras terminaba de atarse la bata. Se acercó cojeando y extendió el brazo. Mencionaste el desayuno. La verdad es que serás más útil que yo. Todavía no puedo leer los malditos letreros. Ella lo tomó del brazo y dejó que él la ayudara a levantarse. Los dos comenzaron a cojear hacia la puerta, tomados del brazo así. Les tomó un tiempo llegar al comedor. Mientras caminaban, tuvo que acostumbrarse a estar ciega del lado izquierdo. Chocó con varias personas y muebles antes de que James optara por cambiar de bando con ella. Luego se dieron cuenta de que sus hombros lesionados lo hacían algo difícil y cambiaron de nuevo. Cuando finalmente llegaron allí, James la sentó y fue a la ventana para traerles comida. Miró a su alrededor, tratando de acostumbrarse a ver con un solo ojo. La percepción de profundidad casi se había ido. Mientras miraba a su alrededor, James colocó la comida frente a ella y se sentó al otro lado de la mesa. ¿Acostumbrándose a eso? Preguntó mientras clavaba un trozo de manzana en su tenedor. No, dijo dócilmente. De repente ya no tenía hambre. Pero aún así cogió un trozo de huevo y se lo metió en la boca. Lo arreglaremos, ¿oíste al doctor? Tienen un oftalmólogo en camino. Dijo, sonriendo. Sí, de Estonia. Ella respondió. Faltan casi 3 semanas. ¿Así de lejos? Preguntó. Cuando vio la expresión triste en su rostro, sonrió. Oye. Eso no es tan malo. Además, eres una princesa. Estoy seguro de que lo están reservando para llegar más rápido. Sí, seguro. Dijo con tristeza. Se sentaron así, en un silencio incómodo, mientras desayunaban. Después de unos minutos, Amina hizo la pregunta obvia. ¿Qué pasó? Ella preguntó. ¿Cómo se lastimaron tanto, muchachos? Lo último que recuerdo fue tratar de luchar contra un grupo de bandidos capturados de la nada. Eso comenzó. Fue mucho dolor.
Se frotó el hombro mientras decía esto. Entonces él le dijo. Y no se saltó ningún detalle. Taman despertó atado a un árbol. Sus manos estaban atadas alrededor de las muñecas por una especie de cuerda negra delgada, pero muy fuerte, que se enrollaba alrededor del árbol varias veces. Sus pies estaban atados entre sí por los tobillos. Solo vestía su ropa pequeña. Le faltaba el abrigo, la camisa, los pantalones y las botas. ¿Qué estaba pasando? Empezó a mirar a su alrededor cuando vio varios grandes contenedores negros al pie de un árbol cercano. Entonces vio una tienda de campaña. Al menos pensó que era una tienda de campaña. Estaba hecho de una especie de mezcla extraña y manchada de verdes y marrones. Ni siquiera lo habría visto en el bosque si no hubiera estado tan cerca de él. A través de una abertura en los lados de la tienda vio algunos extraños dispositivos de aspecto metálico. Algunos de ellos emitían extraños patrones de luces y uno de ellos parecía tener imágenes extrañas en un lado. Los estaba mirando, preguntándose qué tipo de mago o druida se había entrometido accidentalmente para ser secuestrado. O tal vez lo habían secuestrado y vendido a uno para algún experimento. Nunca había confiado en los usuarios de magia. Infiernos, la mayoría de la gente no lo hizo. ¿Hola? Preguntó una voz con fuerte acento detrás de él. Sacudió la cabeza para tratar de encontrar el origen de la voz. Quienquiera que haya sido, estaba detrás de él. ¿Puedes pronunciar mis palabras? Preguntó la voz. Taman estaba confundido. ¿Sí? Él respondió. ¿Puedo decir tus palabras? Miró en la otra dirección, pero aún no podía ver al interrogador. Esto es bueno. La persona dijo. Podemos tener una charla. Disculpa, mis palabras son malas. ¿Qué? Preguntó Taman. ¿Qué demonios está pasando? Discúlpate. Necesito tu asistencia. Taman escuchó pasos crujiendo en el suelo detrás de él. Estiró el cuello. Lo que vio lo dejó boquiabierto. De pie, varios metros detrás de él, había un hombre vestido con su ropa. Pero la ropa no les quedaba bien. Taman era un hombre corpulento, su vida como carpintero había desarrollado bastante bien sus músculos. Los dioses sabían que a su esposa le gustaba su complexión. Pero este hombre era un monstruo. Taman no podía ver su rostro con claridad, tenía una especie de máscara en la mitad inferior y unos extraños anteojos azules y curvos sobre sus ojos. ¿O eran esos sus ojos? Pero eran grandes. Al menos 7 centímetros más alto que Taman. La ropa de Taman se tensaba para ocultar los brazos y el pecho del hombre. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Taman. ¿Por qué llevas mi ropa? ¿Dónde estoy? El hombre se acercó a Taman y se arrodilló. Incluso arrodillado se elevaba sobre él. Lo miró fijamente, sus extraños ojos azules recorriendo su rostro. Estoy necesitando información. Decía. Capítulo 56. Amina escuchó a James contar la historia de su rescate. Las cosas por las que había pasado, en un solo día nada menos, para tratar de sobrevivir. Para intentar salvarla. Su mente se tambaleó ante la pura fuerza de voluntad que él había mostrado durante la batalla. Se había llevado al borde de la muerte, incluso había logrado manifestar un hechizo de combate, solo para tratar de protegerla. Y lo había hecho sin previo aviso, sin saber dónde estaban, o a qué se habían enfrentado. Lo había hecho para sobrevivir. Pero lo más importante, lo había hecho por ella. Se había obligado a sí mismo a alcanzarla de nuevo, y salvarla, por cualquier medio necesario. Y lo había logrado. Mientras contaba la historia, picoteando su comida todo el tiempo, llegó Hixeye. Acababa de terminar su última parte de curación y había ido a buscarlos cuando uno de los trabajadores le dijo dónde estaban. Hixeye confirmó la historia de James y completó las partes para las que no había estado allí. A pesar de que Amina estaba contenta de que pudieran derrotar al clan Graver, en realidad odiaba escucharlo. Ella había sido tan inútil. Ella era una guerrera, una general en el ejército. Sus amigos habían tenido que luchar a través de un pequeño ejército de monstruosidades, habían resultado casi tan gravemente heridos como ella. Algunos de los soldados que habían sido enviados habían muerto tratando de recuperarla a ella y a James. Y ella había estado tirada allí inconsciente todo el tiempo. Y ahora estaba medio ciega. Se retorcía las manos, fuera de sí por la decepción consigo misma, cuando sintió una mano posarse encima de ellas. Miró hacia arriba y vio a James, sonriendo de nuevo. «Hey». Él dijo. «Está bien». «No, no es», dijo, sacudiendo la cabeza. «Casi mueres por mi culpa». Se volvió hacia Hixeye. «Y perdiste la mano». «¿Y qué hice?» «Solo estaba acostado allí».
Hikseye se rió y colocó su mano sobre el hombro de Amina, masticó el trozo de tocino que tenía en la boca y habló. Como puedes ver, princesa. Hikseye agitó la mano frente al ojo bueno de Amina. Estoy bien. Nadie murió. Todos estamos bien. Además. Agregó James. Si no lo hubiéramos hecho, te habrían vendido a un espeluznante chico rubio sonriente. ¿Quién sabe qué habrían hecho contigo? Además, ahora tengo magia increíble. Vale la pena. Bromeó. Amina no pudo evitar reírse de su extraña jerga. Sí. Si no hubiéramos venido a buscarte, tu padre habría enviado a todo el ejército a buscarte. Incluso podría haber comenzado una guerra con cualquier país para el que trabajara ese chico rubio también. Dijo Hikseye. ¿Quién sabe cuántas personas habrían muerto entonces? Amina se dio cuenta de que tenían razón. Aún así, no la hizo sentir mejor acerca de lo que había sucedido. James le apretó las manos. Oye. Estamos bien. Dijo cuando ella lo miró. Lo haría de nuevo si tuviera que hacerlo. Ella sonrió, pero solo un poco. Después del desayuno, Amina y James volvieron a la habitación. Los curanderos cambiaron sus vendajes y revisaron sus heridas. Para entonces, Amina se había cansado bastante, así que James le dijo que se durmiera la siesta. Tenía que ir a ver a Steve con Hikseye. Además, quería tomar algunos suministros para la habitación. Se sintió bien volver a salir del hospital. Siempre había odiado ir a los médicos y, con paredes de jade barra mármol elegantes y curanderos mágicos o no, eso era lo que era el centro de curación. Además, se sentía bien tomar un poco de aire fresco. Y realmente quería ver a Steve. El pobre tipo se tenía que sentir tan encerrado como él. Él estaba equivocado. Steve lo estaba pasando significativamente mejor que James. Cuando James llegó con Hikseye, encontró a Steve acostado, tendido, junto al baño de arena de su corral, y uno de los asistentes del establo le rascaba la barriga con una escoba. Los vendajes de Steve ya no estaban, y sus cicatrices ya se habían desvanecido un poco, nuevas escamas crecían sobre ellas en ese púrpura oscuro que lo hacía parecer negro. Steve parecía como si hubiera corrido a través de un lavado de autos. Steve saltó, sorprendiendo al asistente cuando escuchó la voz de James. ¿Qué demonios es esto? James gritó antes de reírse para sí mismo. Steve corrió hacia James y lo golpeó contra la paja con la cabeza. Steve comenzó a lamer a James, su lengua bífida cubriendo a James con saliva de olor rancio. Steve estaba retumbando en ese tono profundo y vibrante que James había llegado a considerar como su ronroneo. James luchó, débilmente, para mantener a raya la enorme lengua del dragón. ¡Au! Está feliz de verte. Dijo Hikseye. ¡Oh Dios! Huele tan terrible. Exclamó James. Agáchate. Os dejo a los dos lagartos del amor. Hikseye dijo mientras cerraba la puerta detrás de ella. Traidor. Él la regañó. Después de unos momentos más de luchar con Steve, su hombro quejándose todo el tiempo, James finalmente logró liberarse. Le dio a Steve algunos rasguños en el cuello para distraerlo, luego trajo la pierna de res que él y Hikseye habían comprado en el camino. Steve lo agarró con avidez mientras James revisaba las cicatrices en el cuerpo de Steve. ¿Estás bien, amigo? Preguntó mientras revisaba la cicatriz sobre el ojo de Steve. Steve siguió comiendo. Es bueno verte de nuevo, amigo. Odio los hospitales. Después de visitar a Steve, Hikseye llevó a James a la posada que ella y Beliri habían conseguido para ellos. James recuperó algo de ropa para él y Amina, además de algunas otras cosas para ayudar a Amina a pasar el tiempo. Beliri estaba allí, y los tres discutieron planes. Pero tendrían que esperar a que liberaran a Amina antes de poder grabar algo en piedra. James caminó de regreso al hospital por su cuenta. Todavía tenía 2 sesiones de curación más antes de que se le permitiera retirarse por completo. Además, quería hacerle compañía a Amina. Me pregunto cómo le gustará Solitaire. Él pensó. Tal vez le enseñe a Go Fish también. Cuando llegó al frente del hospital, vio algo que no esperaba. Suspiró profundamente mientras se acercaba a la persona que sabía que se uniría a ellos en el resto del viaje. ¿Por qué estás aquí? Le preguntó al recién llegado. Oh, no seas como ese héroe. Dijo el príncipe Artair mientras ataba a Esalia al poste fuera de la entrada. Palmeó a Esalia en el costado del cuello. Sin comer nada. Él la instruyó. Luego se volvió hacia James. ¿En serio? James reiteró. ¿Por qué estás aquí? Oh, ven ahora. Artair respondió. Cuando nos enteramos de lo que pasó, mi padre desplegó una compañía de guardias para que vinieran a salvarte. Me autorizaron a cabalgar, así que me uní a ellos.
Empezó a caminar hacia las puertas. Ahora estoy aquí para ver cómo está mi hermana. Escuché que se lastimó bastante. James suspiró de nuevo. ¿Te unirás a nosotros, verdad? Preguntó. Oh. Bueno, por supuesto. El príncipe respondió con una sonrisa. Va a ser muy divertido. James lo dudaba. Capítulo 57. James y Amina, a pesar de todo lo desagradable de estar heridos, disfrutaron los 2 días que pasaron en el hospital. Se apoyaban el uno en el otro cuando caminaban. Una vez que el hombro de James terminó de sanar, cambió de lado para poder caminar sobre su lado ciego. Esto le ayudó a evitar tropezar o chocar con cosas y personas de ese lado. Un beneficio adicional de estar en su lado ciego era que le impedía ver a James sonrojarse cada vez que agarraba su brazo con más fuerza. Él le enseñó a jugar Go Fish. Ella le enseñó un juego conocido como daga envainada. Se parecía mucho a guerra, excepto que las cartas con figuras tenían habilidades especiales, también explotaban los ases y los seises, por la razón que fuera, eran las cartas más poderosas del juego. Tenía la sensación de que ella estaba inventando el juego. Pero a pedido, un asistente sacó una baraja de cartas sorprendentemente similar. La única diferencia real es que las cartas con figuras eran el dragón, el mago y el asesino. Una vez que vio eso, sus habilidades en el juego tuvieron mucho más sentido. El tercer y último día, Amina recibió autorización para salir del hospital, siempre que regresara para una última sesión de curación. Después de eso, podría quedarse a pasar la noche o seguir su camino. Hixeye y Beliri se unieron a ellos cuando salieron a ver la ciudad y a cenar. Kela se quedó en la posada para seguir preparándose para el resto del viaje. James tenía la sensación de que ella los estaba evitando. Caminaron por la ciudad durante casi 4 horas antes de que Amina tuviera que detenerse. Le dolían el hombro y la pierna, y se estaba cansando de que toda la gente la mirara, odiaba las grandes multitudes, y por mucho que le gustara la oportunidad de ir de compras o conseguir comida, una vez más. Se estaba cansando de la ciudad. James les dijo a Hixeye y Beliri que regresaran a la posada, él y Amina descansarían un poco y luego la llevaría de regreso al hospital. Después de todo, mi tobillo también me duele bastante. Me vendría bien un descanso. Dijo mientras saltaba ligeramente hacia el banco cercano. ¿Está seguro? Preguntó Beliri. Sí, sí. Él le aseguró. No sé sobre Amina, pero creo que de todos modos he visto mi ración de la ciudad por el día. Amina. Tengo que estar de acuerdo con James. Dijo mientras recuperaba el aliento. Me estoy cansando de estas multitudes. Incluso mientras decía esto, la gente los miraba desde cerca. Bueno, está bien entonces. Respondió Beliri. Hixeye, ¿te queda algo que quieras hacer? Hixeye pensó por un momento. Nah. Solo necesito ver cómo está Maxwell, y puedo conseguir a Steve para ti también. Le dijo a James. Aparte de eso, estoy bien con llamarlo una noche. Gracias. Dijo James. Hixeye solo asintió. Mientras caminaban de regreso al hospital unos minutos más tarde, tomados del brazo, James hizo la pregunta que había sentido curiosidad durante varios días. ¿Tu hermano realmente tiene que venir con nosotros? Ella suspiró. Él ya le había preguntado esto un par de veces en los últimos 2 días. Por desgracia, sí. Ella respondió. Hixeye solo se quedará con nosotros hasta que lleguemos a la plaga. Después de eso, continuará hacia el norte. Y aún necesitas a alguien que te enseñe a montar dragones. Además, será una buena adición a tu entrenamiento con la espada. Uff. James gimió. ¿Pero tiene que hacerlo? Preguntó de nuevo. Nos vendría bien la protección adicional. Puede que tú y yo estemos casi curados, pero seguiremos andando duro por un tiempo. Ella respondió. Si surgen más problemas, Altair estará a la altura de la tarea. Demonios, ha tenido más aventuras que yo. Simplemente no puedo soportar a ese tipo. Él se quejó. Así que has dicho. Amina admitió. Para ser justos, dejó en claro que es mutuo. Pero si mi hermano dice que va a hacer algo, realmente no hay nada que lo detenga. Y dijo que viajará con nosotros. No podemos detenerlo exactamente. James decidió cambiar de tema. ¿Te sientes preparado para el viaje? Preguntó. Bueno, todavía estoy adolorido, obviamente. Ella empezó. Tú también lo eres. Supongo que Hixeye también lo es, aunque nunca lo sabrías al mirarla. Puso su mano sobre el parche en el ojo. Y todavía no estoy acostumbrado a esto. Ella dijo mansamente. ¿Ha mejorado algo al menos? Preguntó. Levantó el parche y miró a su alrededor. No. Ella admitió después de unos momentos. Su cabeza cayó, abatida.
James se detuvo, haciendo que ella también se detuviera. Abruptamente la agarró del hombro y la giró hacia él. Él la miró a los ojos. Oye, superarás esto. Él dijo. Y si el médico no puede arreglar tu ojo cuando llegue aquí, seguiré vigilando tu lado izquierdo. Su mano derecha hizo un gesto en su punto ciego, luego movió su mano hacia arriba y una ráfaga de aire hizo que su cabello se volviera hacia atrás, sorprendiéndola. Ella se rió mientras levantaba las manos para protegerse. James. Basta. Exclamó, pero no pudo evitar reírse mientras su cabello continuaba ondeando. Ahí está la sonrisa. Dijo mientras bajaba la mano. Se pasó los dedos por el cabello, devolviéndolo a su posición normal. Entonces la sonrisa se desvaneció. ¿Lo dices en serio? Preguntó mientras tomaba su brazo, y comenzaron a caminar de nuevo. ¿Significa que? Preguntó. Que seguirías vigilando mi lado izquierdo. Bueno, por supuesto. Dije que no. Respondió. Siguieron caminando un rato, y luego ella hizo algo que lo dejó congelado por un segundo. Ella lo besó en la mejilla. Gracias. Dijo mientras se apoyaba en su hombro. James se sonrojó y luego sonrió. Ningún problema. Al día siguiente, después de una última revisión por parte de los curanderos, James y Amina salieron del hospital siguiendo a Kela. Kela tenía una mochila en la espalda que le habían dado los curanderos. Estaba cargado con más suministros de curación en caso de que alguno de ellos tuviera más problemas. Se encontraron con Beliri, Hixeye y Artair en la puerta norte de la ciudad. Hixeye ayudó a James a montar en la silla de Steve. James sostuvo su mano hacia abajo y Amina la tomó, permitiéndole ayudarla a subirla a la silla detrás de él. Beliri se sonrojó. Artair gimió. Kela y Hixeye solo sonrieron. ¿Bien? Preguntó después de acomodarse en la espalda de Steve. ¿Estamos yendo? Los demás montaron, con Kela montando el caballo que tiraba del carruaje de Beliri. 2 días y finalmente estarían en Vanishing Bliggs. Capítulo 58. James estaba increíblemente perplejo. Se quedó de pie, con una mano en la barbilla y la otra apoyada en la cadera, mirando algo que no tenía absolutamente ningún sentido. ¿Qué estoy mirando? Preguntó, retóricamente. Eso, James. Dijo Kela, en un tono increíblemente sombrío. Es la mayor amenaza que nuestra nación, no, nuestro mundo jamás haya visto. Ella continuó. Y si puedes encontrar una manera de arreglarlo, o incluso mejor, deshacerte de él por completo. Te habrás ganado tu título de héroe invocado. De una vez por todas. James se giró para mirarla, notando una vez más lo cerca que estaba de ser completamente humana. Yo, no sé si estoy a la altura, Kela. Volvió a mirar el tema en cuestión. No creo que nadie pueda arreglar esto. Artair suspiró. Sí. Jaja. Muy divertido. Dijo por fin. Mira, solo porque otros aventureros no usen su ropa de noche favorita mientras viajan no significa que no deberían hacerlo. Tenemos bolsas sin fondo por una razón. Yo, por mi parte, elijo la comodidad. Entonces se puso de pie por completo, estirándose. James y Kela habían estado llevando una de las tiendas hacia Maxell para ponerla en una de sus alforjas cuando el príncipe salió de su tienda. Llevaba un camisón azul claro, y pantuflas afelpadas, que James pensó que parecían perezosos. Dudar. Dijo James. Nunca vuelves a fingir que eres genial. Juzga todo lo que quieras. Valoro mi comodidad. Y odio estar descalzo en la naturaleza. El príncipe resopló. ¿Quiere que empaquemos sus pantuflas peludas para usted? Su Alteza. Añadió Kela. Te convertiré en pantuflas peludas. Artair se quejó mientras caminaba hacia el árbol cercano. James y Kela lo vieron irse, luego se miraron y, al mismo tiempo, se echaron a reír. Era el segundo día de su viaje desde Hadesports. James se sintió muy bien, sus heridas estaban casi curadas. El clima estuvo genial, aunque un poco frío. Además, Amina cabalgaba detrás de él, con las manos apoyadas en su cintura u hombros. De vez en cuando tomaba siestas cortas, apoyando la cabeza en su hombro de vez en cuando. Hixeye montaba a Maxell unos metros detrás de ellos y sonreía cada vez que los veía. Fue un buen viaje. Pero no pudo evitar sentirse ansioso. Se esperaba que llegaran al campamento de vigilancia unas horas antes del anochecer. El rey había enviado una parte del ejército y varios magos, además de un archidruida, para controlar la plaga que se desvanecía y estudiarla tanto como pudieran. El tío de Amina dirigía el lugar. James pasó el tiempo practicando su magia de viento. Cada vez que pasaban un árbol, o cualquier cosa, James hacía los movimientos con la mano y trataba de impactarlo de una manera diferente.
Probó el trozo que Beliri le había mostrado e incluso logró sacar algunas hojas de un árbol. Pero no cortándolos, simplemente volaron. Lo que podía hacer era explotar las cosas. Una ráfaga que envió hizo que un retoño se inclinara tanto que sus raíces comenzaron a salir del suelo. Y cuando envió una ráfaga de alta presión, haciendo lo que pudo para recrear sus emociones de la batalla mientras lo hacía, logró borrar por completo una sección de una señal de tráfico. Había decidido no hacer ese tipo de ataques de viento a menos que tuviera que hacerlo. Este pensamiento solo fue cimentado por Beliri regañándolo mientras él y Kela sostenían el cartel mientras ella lo reparaba mágicamente. Pero en el lado positivo, ella le había dicho que comenzara a trabajar en la magia de la tierra. Ella le había dicho las señales y cómo hacerlas con la mano izquierda ya que aparentemente él era más experto en magia con la izquierda. Ella también le había dicho qué visualizar mientras lo hacía. Su tarea consistía en invocar una columna de piedra del suelo, cualquier tamaño serviría. Ahora que sabía cómo se sentía la magia, se estaba volviendo más fácil. Todavía no había manejado una columna, pero había logrado hacer retumbar el suelo y había causado que se formaran algunos baches y agujeros. Lo conseguiría muy pronto. Kela finalmente se había abierto de nuevo. Hixeye había retrocedido un poco y le habló mientras cabalgaban. Luego, durante uno de sus descansos, se acercó a James y a Mina mientras James regaba a Steve. El dragón miró a Kela por un momento, luego simplemente resopló y volvió a comer. Los dos se habían vuelto más cómodos el uno con el otro desde la batalla. Les pidió perdón y se disculpó repetidamente por no haberlos protegido. James y Amina le habían asegurado que estaba bien. Estaban, en su mayor parte, bien. Y el clan capturador fue derrotado oficialmente y perseguido. Amina le recordó a Kela que ella también había liderado la carga para salvarlos. Después de la conversación, muy emotiva, todos se sentaron y comieron un almuerzo ligero, un poco de pan y queso, y la nueva fruta favorita de James, bañada en sal. Efectivamente, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, vieron el campamento de vigilancia. James se acercó y tocó la frente de Amina para despertarla. «Oye, estamos aquí», dijo mientras ella se estiraba y bostezaba. Naturalmente, bostezó como resultado. ¿Tan rápido?, ella preguntó. ¿Rápido? Has estado dormitando durante casi 2 horas. Respondió, riéndose. No, no lo era. Ella respondió. Tus ronquidos son adorables, para que conste. Ella en broma le dio una palmada en la parte posterior del hombro. Yo no ronco. Ella dijo. Luego colocó sus manos sobre sus hombros y apoyó la cabeza en su lado derecho. Será bueno volver a ver al tío Sigbert. Él está del lado de tu madre, ¿verdad? Preguntó James. Ella asintió. Luego, cuando se dio cuenta de que él no habría visto eso, agregó. Sí. Aunque, técnicamente, él era el tío de mi madre. Mi tío abuelo. Tío abuelo. Lo tengo. Él dijo. ¿Algo que necesites saber? Prepárate para beber. Al tío le encanta dar la bienvenida a nuevos amigos con cerveza. James no estaba listo para beber de nuevo. Las últimas veces casi lo habían matado, de muchas maneras. Bien. Pero me estarás vigilando si me emborracho demasiado. Él dijo. Buena suerte con eso. Probablemente seré yo el que necesite vigilancia. Ella respondió. Y no creas que no me perdí esa broma. ¿Quejo? Comenzó James, antes de darse cuenta de lo que había dicho. Oh, cierto. Lo siento. Totalmente involuntario. Se inclinó un poco hacia atrás y golpeó su cabeza contra la de ella ligeramente. Lo digo en serio. Lo sé. Ella dijo, sonriendo. El campamento le resultaba extrañamente familiar a James. Claro, las tiendas eran rojas y negras, y tenían pancartas encima. Pero aparte de eso, se sentía como si estuviera de vuelta en el FOB. Esta era una base militar. Algunas cosas podrían haber sido diferentes. Pero él podía decir eso. Sigbert, por otro lado, no era lo que James esperaba. Cuando Amina le había dicho que Sigbert era su tío, había esperado, bueno, un humano. Sigbert no era un humano. Sigbert era un maldito gigante. O al menos lo era para James. Sigbert medía al menos 2 metros de altura. A pesar de que vestía su uniforme real, incluida la armadura, también era claramente muy musculoso. James tenía la sensación de que ni siquiera Hixeye sería capaz de vencer a este tipo en un combate de boxeo. También tenía una melena de cabello rubio canoso y una barba a juego que le llegaba casi hasta el estómago. En su cinturón había un hacha que habría requerido que James usara ambas manos para levantarla. Y luego sonrió, y la ilusión se rompió. Mini Mina Aara. Gritó mientras corría.
Steve se levantó, amenazado por el gran hombre que corría hacia él. Pero Sigbert corrió más allá de las fauces abiertas de Steve y corrió hacia un lado. Amina saltó de la espalda de Steve y directamente a las manos del hombre gigante. Sus manos rodearon casi por completo la cintura de Amina. Los dos se abrazaron fuertemente. «Oh, mi pequeña sobrina». Él exclamó. «Ha pasado mucho tiempo». Ella se apartó un poco. «Demasiado apretado, tío Gerbs. Todavía me duelen las costillas». Rápidamente la bajó al suelo y la soltó, inclinándose para recomendar el abrazo. «Lo siento, muchacha. Escuché que estabas lastimada. Simplemente lo olvidé». Se apartó un poco y miró el parche en el ojo. «Parece que esos malditos ladrones te atraparon bien, ¿eh?» Ella miró hacia abajo, avergonzada. «Sí», admitió, todavía triste por el estado de su ojo. Luego levantó la vista y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. «Pero es tan bueno verte, tío. Incluso si solo te estoy viendo a medias». Él la abrazó de nuevo. Cuando James ató a Steve a un poste cercano, se volvió hacia Hixelle, que estaba atando a Maxwell. Él empezó. «Yo, no veo el parecido familiar aquí». Él admitió. Hixelle solo sonrió fríamente. «Es parte de la parte antigua de la familia de su madre. Había un poco de sangre de gigante allí. Pero también había algo de enano». Ella dijo simplemente. «Hay mucha variación de altura en esa familia. Estoy seguro de que has notado que tu amada es un poco alta para ser mujer». James se sonrojó. «Sí, pero tú también». Él respondió. «Sí. Y también hay sangre de gigante en mi familia». Hixelle dijo simplemente. «Además, estoy tan contenta de que no hayas negado la parte amada. Mi pequeño jinete de Dracos está creciendo». Dijo burlonamente. Detrás de ellos, Artair, que había estado atando a Esalia, se amordazó. «Por los dioses. ¿Podrían ustedes dos no hablar así a mi alrededor? Lo odio». Él dijo. «Bien. Me voy», dijo James, antes de que las cosas se pusieran más incómodas. Comenzó a caminar hacia los dos familiares reunidos. Los dejó seguir hablando durante unos minutos. Pero cuando se hizo evidente que no iban a detenerse pronto, se aclaró la garganta. Sigbert lo miró. «Ah, entonces debes ser el héroe», preguntó. «Hola», James dijo mientras daba un paso adelante, extendiendo la mano. «Por favor, solo llámame James». Sigbert le tomó la mano y se la estrechó rápidamente. James sintió que los huesos chocaban entre sí. Hizo lo que pudo para no mostrar su dolor. «Escuché que te debo mucho, joven». Sigbert dijo mientras soltaba la mano de James. «¿Ah? ¿Para qué?», preguntó James. «Bueno, principalmente por salvar a mi adorable sobrinita aquí. Los informes que recibimos de los mensajeros de Hadesport nos dijeron que hiciste que esos bastardos pagaran con sangre y cuerpos». Él dijo. James estaba a punto de hablar cuando continuó. «Además, si los dioses no nos están jugando una mala pasada, entonces también estás aquí para finalmente aclarar el lío que hemos estado tratando de resolver». James tragó saliva. «Bueno. Estoy aquí para echarle un vistazo. No puedo prometer más que eso», dijo, tratando de ocultar su ansiedad por el asunto. «Bien». Sigbert dijo mientras se levantaba en toda su altura. James estiró el cuello hacia arriba para mantener su rostro a la vista. «Podemos ocuparnos de eso mañana. El sitio está a unas 2 millas de aquí. Para esta noche», dijo. «Te daremos la bienvenida al campamento. Ahora vamos. Abriremos algunos barriles de cerveza». Sigbert le dio una palmada en el hombro a James y comenzó a guiarlo hacia el campamento. James miró a Amina con los ojos muy abiertos. Amina solo sonrió. 8 kilómetros al este, más cerca de la costa, de pie en la cima de una colina y mirando a través de un par de anteojos, se encontraba un hombre rubio. Llevaba una capa verde que hacía difícil verlo contra los árboles detrás de él. En los espejos, el hombre vio a James muy claramente. Notó el medallón verde que colgaba del cuello de James. También notó a las personas con las que viajaba James, en especial a Mina, con su nuevo parche en el ojo. Miró un poco a su alrededor, tomando nota de otros detalles importantes. Luego hizo una panorámica hacia el oeste y miró la mancha de plaga que el campamento había sido creado para monitorear. Tenía que admitir, fue un enigma interesante esta extraña plaga que desaparece. Pero no era su enigma. El hombre rubio sonrió. Luego giró y se fue. Tenía mucho tiempo para hacer aquello para lo que había sido contratado. Capítulo 59. Cuando James se despertó al día siguiente, recordó la noche anterior.
Había convencido al general Sigbert para que le permitiera ser fácil con la bebida. Explicó que las últimas veces que había bebido, casi terminó siendo asesinado de varias maneras. Se olvidó de mencionar que una de esas veces casi había sido por Amina. La fiesta de bienvenida había sido estridente. Todos los soldados e investigadores que no estaban de guardia se habían unido. Varios de ellos incluso habían formado una banda de trapos y tocaban música. Aparentemente, Belir y uno de los magos en el campamento tenían un poco de historia y terminaron saliendo temprano de la fiesta juntos. James solo había sonreído mientras los miraba escabullirse. Hixeye y el general rápidamente comenzaron a desafiarse mutuamente a desafíos físicos. Había comenzado en la lucha libre. Luego progresó rápidamente a los elevadores de barriles y luego a los lanzamientos de barriles. Eventualmente terminó en un concurso de bebidas que de alguna manera involucró la tala de árboles. James no entendía eso, pero no lo estaban metiendo en eso, así que no se iba a preocupar por eso. Mientras tanto, Kela se encontró con un viejo amigo hombre lobo a quien le presentó a James como el archidruida residente. A diferencia de Kela, no parecía estar experimentando el cambio de regreso a humano, y en realidad se parecía mucho más a un lobo que Kela. James casi esperaba que caminara a 4 patas. Pero parecía agradable. Incluso tenía un zorro que se sentaba sobre sus hombros durante toda la noche. James trató de acariciarlo, pero el zorro le gritó. Kela y Barksul, como aparentemente lo llamaban ahora, pasaron la noche dirigiendo a los soldados en canciones de bebida. Sin embargo, estos generalmente se reducían a aullar hacia el cielo por los dos. James y Amina simplemente continuaron disfrutando de la compañía del otro. Compartiendo bebidas junto al fuego. Comiendo la carne asada y el pan que se repartía generosamente. Cuando la fiesta finalmente estaba llegando a su fin, James se tambaleó hacia donde Hixeye y Sigbert estaban jugando un juego de cartas que James reconoció como daga envainada. Tenían varios otros soldados jugando con ellos. James estuvo medio tentado de unirse a ellos. Pero Amina estaba tambaleándose, y él no se quedó atrás. Cuando le preguntó a Sigbert dónde estaban sus tiendas, el general había estado a punto de ponerse de pie cuando Hixeye lo empujó hacia su asiento y comenzó a susurrarle al oído. Los ojos de Sigbert se agrandaron. Luego asintió y palmeó a Hixeye en el hombro. «Sígueme», dijo, mientras se ponía de pie y comenzaba a caminar hacia las tiendas que habían sido instaladas para ellos. Después de unos minutos de caminata, el general los acompañó a una tienda de campaña. Amina ahora básicamente caminaba dormida, con la cabeza colgando hacia los lados al azar mientras caminaba. Sigbert apartó la puerta de la tienda y los hizo pasar. James colocó suavemente a Amina en la cama, acostándola de lado en caso de que se enfermara, y la cubrió con una manta. «Está bien. Está lista», dijo mientras se giraba hacia Sigbert. «Ahora, ¿dónde está mi tienda?», preguntó. Pero cuando miró, Sigbert ya se había ido. «¿Oye? General». Nadie respondió. «¿Jaime?», preguntó Amina detrás de él. Sintió su mano agarrar la suya. «¿Sí?», preguntó, girándose para mirarla. «Quédate por favor». Así lo hizo. A la mañana siguiente, se despertaron uno al lado del otro. Pero por primera vez, fue intencional. No hablaron de eso. No necesitaban hacerlo. Todo lo que habían hecho era dormir juntos. Nada nuevo allí. Se pusieron de nuevo las chaquetas y las botas y salieron para lavarse y cambiarse con ropa más limpia. Hixeye se desmayó, apoyada en Maxell. Tenía un ojo morado. Sigbert estaba muerto de pie. O, más exactamente, su silla. Estaba sentado con la espalda recta, con una jarra de cerveza todavía apretada en la mano, casi como si estuviera lista para brindar. Pero tenía los ojos cerrados y roncaba. Otros soldados estaban dispersos, algunos ya comenzaban a moverse. Las patrullas de guardia tenían bolsas debajo de los ojos. James reconoció la mirada en sus rostros. Era el aspecto de un turno de trabajo que había durado demasiado porque el soldado de reemplazo te había fastidiado. James tomó algunas tazas de una mesa y las vació. Luego se los entregó a Amina. «Toma un poco de agua», dijo mientras ella los tomaba. «Veré si puedo juntar suficientes sobras para hacernos un desayuno decente. O al menos uno abundante». «Bueno», dijo mientras se tambaleaba hacia la mesa de bebidas cercana. Le latía la cabeza. Se las arregló para juntar un poco de carne de cerdo, un poco de pan y unas papas asadas. Puso la placa de metal sobre las últimas brasas del fuego de la noche anterior para calentarlas un poco. Cuando Amina le dio un golpecito en el hombro, tomó una de las tazas de agua y bebió.
Le dolía un poco la cabeza, pero podía sobrevivir. Los dos comieron en silencio por un rato mientras trataban de recuperarse. Finalmente, Kela se tambaleó y se sentó en el lado opuesto del fuego. Agarró un trozo del cerdo que todavía estaba en el asador, en su mayoría sobras, y comenzó a roerlo. Hueso y todo. ¿Cómo estuvo tu noche? James le preguntó. Tú y Bark, cualquiera que sea su nombre de druida, ¿divertidos? Miró a lo lejos, todavía masticando el trozo de hueso que tenía en la boca. Entonces ella respondió. Sí. Su entrenamiento como druida le ha enseñado mucho desde la última vez que nos vimos. Ella dijo al fin. Él y su pareja van a pasar por la casa en unos meses cuando se reúnan en la capital. Vamos a ver si Hurl y yo podemos conseguir un nuevo sauce en el jardín. Luego volvió a mirar a lo lejos de nuevo. Su compañero no es el zorro, ¿verdad? Preguntó James. Yo, no lo sé. Kela admitió. ¿Puedo tomar un poco de esa agua? Ella preguntó. James se inclinó y le entregó su taza medio vacía. Se lo bebió de un solo trago. Anoche se nos fue de las manos. ¿No es así? Preguntó. Un poco. Kela respondió. Te lo advertí. Declaró Amina. Sí. James admitió simplemente. Los tres comieron sus desayunos a medias mientras trataban de recuperarse. Varias horas después, James se arrodilló junto a lo que estaba aquí. Tenía su teléfono y lo estaba grabando, tomando fotos y grabando imágenes. Incluso mientras interactuaba con él, sabía que no iba a ser él quien se diera cuenta de esto. Fuera lo que fuera, eran muchas calificaciones superiores a todo lo que conocía, y muchos grados fuera de su campo de conocimiento. Los magos le habían dado algunas reglas básicas. 1. Tenía que permanecer atado en todo momento. 2. Podía tocarlo, e incluso presionarlo con las manos o los pies, pero no más allá del codo o la rodilla, y sin meter la cabeza en él. 3. Si ponía algo dentro que no estuviera atado, correría el riesgo de perderlo. 4. No hay magia cerca de la plaga. Como resultado, James fue atado a un árbol cercano. La cuerda estaba atada a un arnés que ceñía sus piernas, cintura, pecho y hombros. También ató un trozo de cuerda al lazo del pulgar de su teléfono y lo ató a su muñeca. Había dejado casi todo lo demás en la tienda de investigación cercana. Era difícil explicar lo que estaba mirando. De hecho, era difícil incluso mirarlo físicamente. Cada vez que lo miraba, sus ojos y su cabeza sentían la repentina urgencia de mirar a otra parte. Intentó mirarlo fijamente y después de unos segundos, descubrió que se había girado y estaba mirando la hierba junto a él. El parche de tizón que se desvanece que estaba mirando era en realidad uno de los ejemplos más pequeños en el área. Había algunos otros lo suficientemente cerca como para que pudiera verlos. Pero este fue el que a los investigadores les gustó usar debido a su tamaño. Le aseguraron que a 1 milla de distancia había un parche que tenía casi media milla de ancho. Después de ver James temía acercarse al más grande. Miró hacia atrás para ver a Amina y Kela de pie cerca de la tienda. Él asintió y les dio un pulgar hacia arriba. No podía describir lo que estaba viendo. Vanishing Light era un nombre tan apropiado como podría ser. Era la ausencia. Era como mirar una manifestación física de nada. Cuando miró las imágenes en su teléfono, algunas parecían películas antiguas en las que el proyector había quemado la película. Otras imágenes hacían que pareciera una pantalla de televisión estática. Una de las imágenes solo mostraba una mancha negra nebulosa donde se suponía que estaba la plaga, como si hubiera tenido algo en la lente de su cámara. Le tenía miedo a esta cosa. Pero también tenía curiosidad. Extendió su mano, acercándose más a sus rodillas mientras lo hacía, y la tomó. Se detuvo en el último segundo. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Qué iba a pasar con su mano? ¿Cómo se vería una vez que estuviera allí? James decidió quitarse la tirita y de repente metió la mano hasta el codo. ¿Qué diablos? Preguntó. ¿Qué clase de sensación era esta? Capítulo 60. Se sentía, bueno, esa es la cosa realmente. No se sentía como, nada. En el segundo que el brazo de James alcanzó la plaga, se sintió como si nada. Parecía nada, como si se hubiera vuelto invisible. O más bien, se había convertido en lo que fuera la plaga. Solo alcanzó un poco más allá de la muñeca. Pero en el segundo que lo hizo, toda sensación más allá de ese punto desapareció. Sacó la mano y volvió a ser una mano. James dejó el teléfono en el suelo, usando el pie de apoyo en su estuche para apuntar la cámara a la plaga, y desabrochó la correa alrededor de su otra muñeca. Luego metió ambas manos en la plaga. De nuevo, sintió la sensación de la nada. Intentó juntar sus manos, pero cuando lo hizo, se cruzaron y no sintió nada.
Estiró el cuello, moviendo la cabeza peligrosamente cerca de la plaga, y trató de mirar dónde terminaban sus brazos en la plaga. Pero todo lo que podía ver era la nada. Se estiró y agarró la cámara, luego estiró su brazo alrededor del costado de la plaga para ver si podía obtener imágenes de su brazo. Pensó que tenía un buen ángulo. James sacó su mano y dio un paso atrás. Revisó las imágenes, pero una vez más obtuvo ese extraño error visual en las imágenes. Una vez que sus manos entraron, se convirtieron en parte de la falla. El ángulo desde el otro lado mostró lo mismo. James estaba incómodo. Se puso de pie y lentamente se alejó del parche de la nada. Esta extraña mancha de inexistencia. Fue a la tienda cercana y agarró un par de postes de madera. También sacó la bolsa de su máscara de gas de una de sus alforjas, después de un momento logró encontrar una de las tarjetas de detección de radiación y la sacó. También agarró el palo selfie de su bolsa de asalto. No estaba orgulloso de poseer eso, pero a su hermano pequeño le encantaba tomarse selfies de su vida en el ejército. Luego caminó de regreso a la plaga. Amina y Kela lo miraban ansiosamente. Valeria había aparecido y estaba sentada en una silla, tapándose los ojos y bebiendo té. James se acercó al lugar y configuró el teléfono para mirar y grabar nuevamente. Tenía solo unos 3 pies de ancho en su punto más ancho. Pero James colocó uno de los postes en el punto más angosto, donde tenía quizás 1,5 pies de ancho. Los dos extremos del poste sobresalían de la plaga, sobresaliendo alrededor de 1 pie más o menos a cada lado. Tal como sospechaba James, el poste no cayó en la plaga, y cuando movió un extremo, el otro extremo coincidió. Tomó el palo restante y lo metió en la plaga, lo clavó tan profundo como pudo sin volver a sumergir la mano. Luego lo tiró a través del otro poste. El poste en el suelo no se movió. Más importante aún, James no sintió que el palo en su mano encontrara resistencia. Los dos polos se cruzaron tan fácilmente como si nada se interpusiera en su camino. Eso era imposible. No había forma de que los polos no se tocaran entre sí. Tenían que haber chocado. Pero en la plaga, ese no parecía ser el caso. James dejó caer el poste en su mano y lo vio caer en la plaga. Cayó como si lo hubiera arrojado a un pozo. James volvió al teléfono y lo puso en el selfie stick. Luego usó una cuerda para atarlos a ambos a su muñeca. Caminó de regreso a la plaga, miró a la cámara y habló. Espero que vuelvas, teléfono. Te necesito. Él dijo. Luego extendió el palo para selfies lo más que pudo y hundió la cámara en la plaga. Lo sostuvo durante unos segundos, luego lo hizo girar, lo agitó de un lado a otro y lo sacó. Oh, gracias a Dios. Dijo, al ver la cámara aún conectada. Aún mejor, cuando le dio la vuelta, vio que todavía estaba encendido y funcionando. Finalmente, antes de retirarse nuevamente, sacó la pequeña tarjeta naranja y la sostuvo junto a la plaga. Ningún cambio. Ató una cuerda a través del agujero y luego la sumergió en la tizón, casi como si sumergiera una bolsita de té. Cuando lo retiró, una vez más no vio ningún cambio. No hay radiación presente. ¿Qué mierda era esta cosa? James vio las imágenes con los demás. Algunos de los investigadores del campamento se unieron a ellos, maravillándose con el teléfono antes de que James pudiera ponerlo en funcionamiento. Cuando empezó a rodar de nuevo vio su rostro de cerca. Espero que vuelvas, teléfono. Te necesito. Se escuchó decir a sí mismo. Como siempre, el sonido de su propia voz lo extrañó. Pero eso no era importante en este momento. La imagen cambió cuando el teléfono se movió con el palo. Luego se sumergió en la plaga. La pantalla falló, se agujereó hasta un solo píxel, luego explotó y se pixeló en una mezcla de colores que el software del dispositivo realmente no pudo representar adecuadamente. Se agujereó de nuevo en un solo píxel. Entonces, de repente, la vista mostró el rostro de James, luciendo aliviado. La cantidad de tiempo que había transcurrido no coincidía con el tiempo que James recordaba haberlo tenido allí. Oh, gracias a Dios. Dijo James grabado. James desplazó el metraje de regreso a la sección de tizón del metraje y lo detuvo. Luego comenzó a moverlo cuadro por cuadro. Después de unos segundos se dio por vencido. Presionó el botón de bloqueo de pantalla y colocó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Dejó caer la cabeza sobre la mesa y entrelazó los dedos sobre el respaldo. Suspiró profundamente. ¿Qué pasa, James? Preguntó Amina, poniendo una mano en su espalda. ¿Viste algo? James levantó la cabeza, mirando la pared de la tienda. No. Él admitió. Ese es el problema. Ese metraje es tan útil como un spoiler de un Abrams. ¿Eso es malo? Ella preguntó. Sí. Dijo mientras su cabeza volvía a hundirse.
¿Al menos te diste cuenta de algo? Beliri preguntó desde su asiento en el rincón más oscuro de la tienda. Jaime pensó por un segundo. ¿Lo tenía? Bien. Dijo por fin. Está haciendo algo jodido con la materia que le pones. Quiero decir, mis manos se cruzaron entre sí. Lo mismo sucedió con los dos postes. Aunque el poste en el suelo claramente todavía era un objeto completo y singular. Sí. Uno de los investigadores habló. Ya hemos hecho esa prueba antes. Postes, cuerdas, láminas de metal. Todo reacciona de la misma manera. Tan pronto como entra en la plaga, cualquier cosa puede atravesarla como si estuviera hecha de aire. James pensó en eso. ¿Qué estaba pasando allí? Si tan solo pudiera ver lo que estaba pasando allí. Después de pensar unos momentos, preguntó sobre algo que le había despertado la curiosidad desde que le habían dado las reglas básicas. ¿Tienes una regla sobre no meter la cabeza ahí? Preguntó. Sí. Respondió el investigador. ¿Es porque estás preocupado por lo que sucedería? ¿O porque alguien ya lo hizo y salió mal? Sabía que la mayoría de las reglas se hacían después de que se volvían necesarias. Ambos. Dijo el investigador. James se giró y miró a la investigadora, una joven elfa de pelo negro. ¿Qué pasó con la persona que metió la cabeza allí? Preguntó. Miró al suelo. Él no sobrevivió. En el momento en que su cabeza entró en la plaga, su cuerpo quedó flácido. Cuando lo sacamos de nuevo, estaba vivo. Pero no realmente. Ella respondió. ¿Qué quieres decir? ¿Qué la preguntó esta vez? Bueno. Todavía está en la tienda del sanador. Si quieres verlo por ti mismo. Ella respondió. Su hermano está de camino desde Binfard mientras hablamos, pero todavía pasará una semana más o menos antes de que llegue. Su nombre había sido Bricker Boldshoulder. Había sido un mago enano antes de meter la cabeza en la plaga que se desvanecía. Beliri lo conocía. Ella les dijo que él había sido uno de los mejores magos de la tierra que jamás había conocido. Ahora que los cuatro estaban cerca de él en la tienda del sanador, James entendió lo que había querido decir el investigador. Estaba con muerte cerebral. James se había ofrecido como voluntario en algunos hospitales y hogares de ancianos en su tiempo como estudiante de enfermería. Al hacerlo, obtuvo crédito adicional y horas de crédito para algunas de sus certificaciones y clases. Además, también había recibido algunos premios de su unidad, en su mayoría solo valían puntos de promoción. Como resultado, reconoció la mirada de alguien que ya no estaba realmente vivo. Bricker yacía en la cama frente a ellos, la baba resbalaba por su barbilla, los ojos abiertos pero sin ver. Tenía algunos de los vendajes verdes brillantes envueltos alrededor de su cabeza. James sabía que solo eran un último esfuerzo para traerlo de vuelta. Dudaba que funcionaran. Beliri tomó la mano de Bricker entre las suyas. Parecía que iba a llorar. James indicó a Kela y a Mina que lo siguieran. Lo siguieron y dejaron que Beliri se despidiera de su colega. Cuando salieron y se alejaron unos metros, James se volvió hacia los demás. Tipo. Él empezó. No me gusta ser el portador de malas noticias. Pero esto, hizo un gesto hacia la tienda, y en dirección a la plaga. Esto no es algo que sepa cómo manejar. No creo que pueda hacer nada al respecto. Él admitió. Entonces, ¿qué puedes hacer? Preguntó Kela. ¿En este momento? No mucho honestamente. Puso su mano en su barbilla y pensó por un segundo. Necesito todas las notas que tu tío puede darme. Le dijo a Mina. Entonces voy a tener que terminar la tarea que me dio Beliri. Pensó un segundo más. Chicos, creo que tenemos que regresar al castillo lo más rápido que podamos. Lo único en lo que puedo pensar es en devolver estas fotos y las imágenes a mi gente. Tal vez entre eso y las notas del investigador, podrían ser capaces de averiguar algo. Miró a Mina, sus ojos llenos de preocupación. Pero yo no creo que sea el hombre para esto. Él admitió. Amina solo asintió. Entonces tenemos un plan. Por ahora, al menos. Ella dijo. Kela asintió con la cabeza y, una vez que Beliri salió de la tienda, comenzó a caminar hacia la tienda del general. Su tiempo en el campamento de investigación terminaría casi tan pronto como había comenzado.